conocimientos que he aprendido a lo largo de la práctica del Poder Judicial, del Ministerio Público a lo largo del tiempo, bueno, ahora ya ejerciendo ya hace unos añitos la defensa particular, pero los conocimientos que uno va adquiriendo en el Estado, sea en el Ministerio Público, sea en el Poder Judicial, sea como especialista, sea como auxiliar, sea como asistente de juicio fiscal, son muy enriquecedores para compartir porque finalmente todos estos funcionarios, todos estos servidores públicos son los que finalmente pues terminan en la gran mayoría de casos tomando los cargos de fiscal adjunto provincial o entiéndase también juez especializado, ¿no? Entonces todas esas cositas nos sirven de mucho para que nosotros al final, si es que tenemos esa vocación de ser jueces o fiscales, puedan ayudar a que se puedan lograr estos objetivos. Entonces, yo encantado por la invitación y muy feliz realmente por poder tener esta oportunidad de compartir con ustedes. Ahora bien, ¿a qué es lo que se nos ha convocado? Se nos ha convocado para hacer un reforzamiento, o vamos a hacer algo práctico sobre derecho penal y luego vamos a desarrollar un par de preguntas también de los exámenes anteriores del PROFA que AUC 360 ha tenido a bien trasladarme. Sin embargo, considero que es imperativo que hagamos un repaso directamente práctico, un repaso directamente práctico sobre las instituciones de la dogmática penal, pero directamente relacionadas a lo que viene en el examen. Porque en el examen para el PROFA, al menos lo que es en el apartado de penal, no nos van a pedir conceptos, no nos van a pedir escribamos algo y nada. Directamente temas concretos, puntos concretos respecto a la teoría del delito, respecto a diversos puntos de la dogmática y aparte también casos en sí. Así que de eso va a tratar el reforzamiento que vamos a hacer hoy día. Vamos a hacer un recordaris de todo lo que ya conocemos, porque siempre es necesario recordar lo que conocemos para poder saber realmente si conocemos algo bien. Tenemos que dedicar un tiempo a considerar, estimar, aprender o nuevamente ver las cosas que consideramos ya aprendidas, porque eso es importantísimo para el examen. Y en el examen vienen ese tipo de cosas. A veces pensamos que hay cosas ya aprendidas y en el momento que estamos dando el examen marcamos otra cosa, marcamos mal por exceso de confianza. Entonces siempre es necesario que nosotros podamos eh, tener en cuenta ello, ¿no? Así que con lo dicho anteriormente, voy a compartir un par de diapositivas para que respecto al material que vamos a desarrollar hoy día. A ver, creo que ya puedo compartir. Creo que sí. Excelente, acá está. Reforzamiento en derecho penal. A ver, ¿me confirma si se ve? Creo que sí se ve. A ver, a ver, a ver, a ver. Correcto, doctor, se visualiza. Sí se visualiza, ¿no? Vamos a ponerlo así en grande. Ahí está. Me parece que así está mejor. Sí, ya. Entonces, ahí vamos a comenzar con ello. A ver, amigos, miren. Vamos a tratar temas directamente prácticos. Vamos a abordar toda la teoría del delito como tenemos hasta las 9 básicamente y tenemos hora y media, vamos a tratar de abordar directamente temas concretos y prácticos de lo que viene en el examen, de lo que tenemos que recordar y posteriormente a ello, al menos unos 40 minutos y posteriormente a ello vamos a recordar o vamos a resolver juntos algunas cuantas preguntas que aparecen. Si hubiera alguna pregunta, si hubiera alguna duda, es recomendable para poder no perder la relación y todos podamos tener un conocimiento concreto del tema. Hay que reservarla para el final de la clase, luego que realicemos las preguntas y ahí con todo gusto estoy a su absoluta disposición para contestar todo lo que sea pertinente. Entonces, amigos, vamos a tratar punto por punto los temas en concreto de la teoría del delito. ¿Por qué? Porque si no sabemos teoría del delito, ¿qué vamos a contestar en el examen? Es algo directamente absurdo. En el examen nos vienen casos en concreto, sí, pero esos casos en concreto, ¿cómo los resolvemos? ¿Cómo marcamos adecuadamente? Si hemos olvidado los puntos directos sobre la acción, sobre la tipicidad, sobre la antijuricidad y cada una de sus aristas, que es directamente importante, imperativo, que sepamos cómo manejar adecuadamente. Entonces, vamos primero, recordemos, estimados amigos, la teoría del delito y cada una de sus aristas, ¿ah? Porque si bien es cierto, ese es un tema que ya nosotros conocemos, ya para nosotros es pues conocido que existe pues bajo la postura tripartita que admite pues nuestro sistema de justicia. Si ustedes van a Fiscalía, al Ministerio Público, siempre lo que se trata de valorar es al momento que se emite un sobreseimiento, al momento que se emite de repente alguna valoración sobre la responsabilidad penal en concreto, siempre van a ver que se admite, que se valora acción, tipicidad, antijuricidad y culpabilidad. Eso directamente, eso lo tenemos que tener absolutamente presente. Nos olvidamos uno, estamos fritos. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta cada uno de ellos. Siempre, estimados amigos, ustedes esto ya lo saben, pero es bueno recordarlo, es bueno recordarlo, es imperativo recordarlo. Si nosotros hablamos de acción,
Vamos a hablar siempre de qué, de un comportamiento humano, pero un comportamiento humano, pero siempre voluntario, siempre con una finalidad en concreto. Yo no estoy muy del todo de acuerdo de que tenemos que tomar en cuenta siempre el dolo, porque hoy por hoy en pleno 2026 es importante también decirlo. Hay avances ya en neurociencia que a veces han logrado determinar que uno no es directamente libre. El fundamento punto basilar, para no llevarme del tema, el fundamento punto basilar del derecho penal es el libre albedrío. O sea, una persona es directamente libre para hacer lo que quiera. Por eso es que la acción incumbe una acción voluntaria. Pero el fundamento, el punto basilar es el libre albedrío, la capacidad de determinación que tiene una persona. Eso no va a venir en el examen, pero lo que sí, pero es necesario mencionarlo, lo que sí va a venir en el examen es que se tiene que tener en cuenta que la acción tiene que ser una acción primero humana y voluntaria, sí o sí. La acción que no es voluntaria no es relevante para el derecho penal. De esa que cuando no se menciona, cuando se expresa que alguien no ha tenido una finalidad, sea una finalidad dolosa, una finalidad culposa, no es relevante para el derecho penal, estimados amigos. La tipicidad la conocemos ya, objetiva, subjetiva. Puntos concretos voy a decir, porque esto lo tenía el examen. Tipicidad, objetiva, subjetiva. La objetiva tiene diversas aristas, la subjetiva tiene diversas aristas. Pero cuando se habla de tipicidad, más que el concepto que ya conocemos, que ya sabemos de qué es el encuadramiento, siempre a cualquier tipo penal que aparezca, tiene las aristas de objetiva y subjetiva. No tiene más, solamente tiene esas. Y esas son las que son estudio del derecho penal en concreto. Antijuricidad, lo conocemos ya. El disvalor del comportamiento humano, que se realice una conducta y que esta conducta no sea, que esta conducta sea contraria a derecho. O sea, una conducta pues que no esté adecuada directamente al sistema legal donde se desarrolla. Una conducta que no se encuentre acorde al derecho es directamente antijurídica. Y si es antijurídica, por lógicas razones, es relevante para el derecho penal. Y la culpabilidad, la hemos también conocido ya, estoy absolutamente seguro, la recordamos todos, el nivel de reprochabilidad que tiene que tener una persona, sí o sí, para que pueda ser procesado o pueda ser relevante penalmente o pueda ser procesada. Ahora bien, hay una discusión en cuanto a la culpabilidad. ¿Ustedes alguna vez se han preguntado, estimados amigos, por qué una persona recién a los 18 años es culpable? ¿Ustedes se han percatado cuál es el fundamento de eso, de por qué a los 18 años una persona es culpable y no a los 17? ¿Quiere que les diga algo? Eso no tiene ningún fundamento. Hoy por hoy, por eso les digo, no hay que ver solamente, si bien es cierto, en el examen vienen cosas prácticas como las que les estoy mencionando, hay que también analizar cada sistema en concreto, cada elemento en concreto. La culpabilidad dice ya, el mayor de 18 años, sí, es cierto, pero ¿por qué 18? ¿Por qué se estableció la mayoría de edad en los 18 años? ¿Cuál es el fundamento de eso? Ya, lo dijo un legislador, se puede decir de turno, sí, pero ¿por qué? ¿Por qué en otros países uno es mayor de edad a los 21? ¿Por qué en otros países uno es mayor de edad a los 25? ¿Qué ha hecho que a los 18 años uno pueda ser reprochable penalmente? ¿Tiene algún sustento? Les digo la verdad, eso no tiene ningún sustento científico. Ninguno. Ninguno. Eso no tiene un sustento en concreto, pero lo que establece la norma es que pues uno pues imputable penalmente después de que cumple los 18 años. Vamos a desarrollar uno por uno, atendiendo que no tenemos mucho tiempo, solamente tenemos hasta las 9, por ahí nos podemos un poquito más si es que me lo permiten. Vamos con la acción o la conducta, lo que sostuve, humana y voluntaria. Eso es práctico. Conducta humana, conducta voluntaria, sí o sí. Si la conducta no es humana, no le interesa el derecho penal, pero si no es voluntaria, tampoco le importa el derecho penal. Tiene que ser voluntaria, uno tiene que haber querido hacer algo. ¿Por qué creen, estimados amigos, que el Código Procesal Penal, perdón, el Código Penal dice que está proscrita, está prohibida la responsabilidad objetiva? ¿Por qué? Porque da igual el resultado que se genere, porque el derecho penal entiende que tiene que haber una voluntad de algo, sea un ánimo doloso de querer hacer algo, conocimiento y voluntad, o sea un ánimo culposo, la infracción de un deber de cuidado, un, la, un ánimo de haber infraccionado algo. Pero siempre tiene que haber uno, ¿ah? Si no existe uno, no puede existir delito. Siempre tiene que haber uno. Las acciones o el comportamiento humano, las acciones o el comportamiento humano siempre tienen que ir de la mano con, no siempre tienen que ir de la mano con hacer algo físicamente. Eso no es del todo cierto. ¿Por qué? Porque la acción tiene que entenderse como un comportamiento, un movimiento físico, un movimiento locomotor de la gente, del sujeto activo, pero también puede ser por alguna omisión de no querer hacer algo. ¿Ah? De repente la persona quiere cometer un delito y no quiere hacer algo, y precisamente por ese no hacer comete el delito. Entonces, recapitulemos, acción, conducta humana y voluntaria, sí, pero ¿se puede manifestar en qué? En acción
o en omisión. Acción, el hacer algo, moverte físicamente, o la omisión, no hago nada. No hago nada, no me interesa qué es lo que sucede. Ahora, la omisión puede ser propia, esto es necesario recordarlo, propia, ¿cuándo es propia? Aparece en la ley, está en la norma, está descrito. Si vemos el Código Penal, vemos el delito de LOA de omisión a la asistencia familiar. Está descrito, expresa ahí, el que omite prestar o cumplir con una obligación alimentaria será el primer portal. Omisión propia, aparece. Omisión impropia, una omisión que no está descrita en el código. O sea que por manifestación del principio de legalidad no existe en el código directamente ese delito como omisión. Pero de manera indirecta, la persona tiene una posición de garante, estimados amigos, de garante, o sea, tiene una posición de protección del bien jurídico y por su no hacer es procesada penalmente. Por ejemplo, el caso que conocemos o un caso último que se dio en la Corte Suprema de una mamá, una madre que fue sentenciada, ¿por qué? Por omisión en un caso de violación sexual, porque esa persona tiene la posición de garante, de protección de su hija, pero como no hace nada, si bien es cierto, no puede ser pasible, el delito de violación pues no aparece por omisión directamente de manera propia en la ley, pero si no hace nada, está contribuyendo con dicho delito porque no denuncia. Debe tener una posición de garante y esa posición impropia de omisión genera una situación de vulnerabilidad. Entonces, uno puede también cometer delito por omisión o por acción, sí o sí. Pregunta del profe, aparece, tipo de ya, ¿cómo se puede cometer un delito? Acción humana y voluntaria, sí. Acción o omisión. La omisión puede ser propia, que esté en la ley, o omisión impropia, que es una posición de garante. Sencillo. Eso es lo que tenemos que tener conceptos directamente claros. Eso en cuanto a la acción. Vamos a un supuesto de ausencia de acción, los que ya nosotros conocemos. Si bien es cierto, ya los casos supuestos de ausencia de acción son ya conocidos, es importante que nosotros los tengamos bien presentes. El único caso de ausencia de acción, estimados amigos, que se establece en el código en concreto, es el de la fuerza física irresistible. Si ustedes revisan en el código penal, no aparece otro supuesto de ausencia de acción. Los movimientos reflejo y estado de inconsciencia no están establecidos. El único que está establecido es el de la fuerza física irresistible, no hay otro. Entonces, por principio de legalidad, debemos entender que el Código Penal ha previsto la fuerza física irresistible como un supuesto de ausencia de acción. ¿Cuáles son los supuestos de ausencia de acción o qué debemos entender por ausencia de acción? Sencillo, sin ningún inconveniente un supuesto en el que la persona no haya tenido esa voluntad de hacer algo. Recuerden, como sostuve desde un inicio, el fundamento del derecho penal es el libre albedrío de la persona. La persona puede hacer lo que quiera. Y precisamente ese hacer lo que quiera se materializa en una voluntad, en una voluntad de hacer algo. Cuando existe una fuerza física y alguien te empuja, no hay ninguna voluntad, porque estás obrando por una fuerza física que por algún motivo se traslada a tu cuerpo y también genera un resultado en concreto, pero tú no lo has buscado. Entonces es imposible, como indica el artículo 7 del Código, el título penal del Código Penal, que la responsabilidad objetiva tenga lugar. Es imposible, no puede suceder si es que no hay una voluntad. Y esa voluntad no puede expresarse cuando existe una fuerza física irresistible. Movimientos reflejos, tampoco hay voluntad de realizar algo. Cuando existen los movimientos reflejos, a una persona la vienen a atacar o vienen a golpearte de un momento a otro, tú estás caminando en un callejón oscuro, ves que una persona se aparece, piensa que es un ladrón y ¡pah! Y le lanzas un golpe. Reacción. En ese momento tú no lo pensaste. Es un movimiento reflejo de protección. Entonces, no es que tú lo viste y dijiste, ah, voy a hacer esto. No, no es así. Es un movimiento reflejo propio, directamente propio. No se buscó. No hay una ausencia de acción, sí, porque es algo directamente innato del momento, ¿no? E incluso también otro tipo de movimientos reflejos podrían ser cuando una persona pues tirita de frío. Tú no lo buscas, no hay la voluntad de hacerlo. El propio cuerpo lo genera. No hay una conexión entre el cerebro que pasa por el sistema nervioso hasta realizar el comportamiento. No está pensado así. Hay una conexión, sí, pero no es una conexión con voluntad. Y los estados de inconsciencia no está directamente referido a lo que vendría a ser en cuanto a el tema de las personas que normalmente, los estados de inconsciencia están muy relacionados al tema del sueño. No, uno no debe confundir estado de inconsciencia con lo que vendría a ser, a ver, creo que las diapos creo que se ven, no sé si se ven. A ver, un segundo. Ahí está. Ya. Acá hay una pregunta, y la vamos a contestar al final.
Los estados inconscientes están relacionados a lo que vendría a ser casi siempre el sueño o la vigilia. No se debe confundir con el haber ingerido algún tipo de bebida alcohólica, no se debe ingerir con haber utilizado algún tipo de sustancia. Eso no es un estado de inconsciencia, es una grave alteración de la conciencia. El estado de inconsciencia y la grave alteración de la conciencia son cosas directamente diferentes. Los estados de inconsciencia están relacionados siempre al tema del sueño. Una persona sonámbula. Suele suceder esto mucho en la práctica, pero siempre se plantea ese supuesto. Una persona sonámbula que pese al sonambulismo, pues golpea algo y destruye pues un bien preciado, ¿no? Hay una afectación al bien jurídico, sí, el patrimonio, pero no hay una voluntad de hacerlo, no existe. Una persona que se queda dormida sobre su bebé, sobre su hijito recién nacido 4 meses, se queda dormida, la terminó matando. ¿Hay una voluntad? Sí. Causalmente hablando, hay un comportamiento que genera un resultado, pero no hay una voluntad de hacerlo. A eso es lo que pretendo que se entienda. Continuemos, amigos. Entonces, el caso de ausencia de acción, los ya conocidos. Sin embargo, la fuerza física irresistible es la única que está en el código, las demás no están. Las que he mencionado acá no están. Eso lo ha sido complementado por la doctrina y ha sido aceptado por obvias razones. Una vez que nosotros entendemos que eso es así, miren lo que hemos ya desarrollado: acción humana y voluntaria, propia e impropia, acción, omisión, ausencia de acción, los tres supuestos que acabo de mencionar. Si vemos que eso en efecto funciona y hay una voluntad de hacer algo, recién ahí es que nosotros analizamos tipicidad. ¿Qué es lo que normalmente viene en el examen del profe en cuanto a veces lo que vendría a ser parte general? Tema de tipicidad. Y más que sobre tema de tipicidad, imputación objetiva. Casi siempre. Los casos que se plantean a veces en el examen del profa tienen que ser resueltos a partir de la imputación objetiva, pero la imputación objetiva tiene que ser entendida ya no de la manera antigua como casi siempre hemos aprendido, sino de la manera moderna, porque hay una forma nueva en que se analiza la imputación objetiva. Acá hay supuestos que yo he puesto en la imputación objetiva. La imputación objetiva, cuando menciona el tema de riesgo, el ámbito de protección, pues en peligro de la víctima, previsión de regreso. Ya nosotros eso lo hemos conocido, es verdad. Sin embargo, debemos de tener en cuenta de que determinados delitos que hoy por hoy se ventilan en diversas fiscalías, en diversos despachos, no admiten un resultado en concreto. Ya no es admisible que tenga que aparecer un resultado en concreto para que se pueda sostener la existencia de un delito. Eso ya no es así. Con la teoría anterior de la imputación, y quiero yo centrarme directamente en la imputación objetiva porque es lo más importante para poder resolver casos en concreto, cuando se veía la teoría anterior de la imputación objetiva, ¿qué es lo que se veía? ¿No es cierto? El tema de la causalidad. Una persona comete un comportamiento, suprimimos mentalmente con dito sine qua non, y si con esa supresión desapareció, entonces no era causa del comportamiento, ¿no? Eso es lo que normalmente nos han enseñado, pero eso ya no se valora de esa manera. ¿Por qué? Porque hoy por hoy el propio derecho penal ha determinado, o la propia doctrina ha determinado, porque esto no ha sido determinado por ningún tribunal, la propia doctrina ha determinado que hoy por hoy no es tan relevante el resultado, amigos. Lo que es relevante es el comportamiento. Toda la imputación objetiva tiene que valorarse, la mayoría de los casos, no del todo, la mayoría de los casos tiene que valorarse sobre la imputación al comportamiento. O sea, ¿y saben por qué les digo que tienen que valorarse casi la mayoría de los casos? Cuando veamos casos en el examen del profa, se tienen que valorar desde la perspectiva del comportamiento, porque el hecho de que exista o no exista un resultado lesivo no es relevante para el derecho penal. ¿Por qué? Si ustedes revisan el Código Penal, revisan el artículo 16, aparece la tentativa. La tentativa es la ejecución del delito que no llegó a terminarse por diversos motivos. Eso ya lo conocemos. Pero no deja de ser delito. No deja de ser delito. O sea, el hecho de que no existe un resultado en concreto, por ejemplo, yo me dispongo a matar a alguien, tengo tan mala puntería que disparo a otro lado y esa persona no muere. Ya. El hecho de que yo haga eso no evita que mi conducta no sea delito. Sí es delito. Sí está sancionado legalmente. Por imperio del principio de legalidad está sancionado porque si es que existe la tentativa en un código. Por lo tanto, no es tan relevante el resultado. Es más relevante el comportamiento. El resultado, amigos, el resultado es únicamente relevante para efectos de medir la pena, para efectos de estimar la pena en concreto. El resultado tiene injerencia directamente en la pena que va a imponer el juez, pero no resultado directamente sobre el haber desaprovechado o el haber defraudado lo imperativo de la norma, porque la norma se defrauda cuando uno, como en palabras jacobsianas, cuando uno pues la niega. Y cuando uno realiza un comportamiento delictivo, niega la norma. Precisamente para eso está la pena, para recobrar la vigencia de la norma en su sentido contrafáctico. No quiero tampoco meterme tan de fondo al tema de dogmática porque después no termino de hablar,
pero estoy tratando de ser concreto. Entonces, lo que hoy por hoy interesa, lo que hoy por hoy importa es que directamente se valore el resultado, perdón, el comportamiento. Ahora bien, es más, incluso si hablamos de delitos en los que, pues, relacionados a accidentes de tránsito y todo ello, normalmente, pues, siempre se decía, pues, que tenía que materializarse o expresarse en un resultado en concreto, pues, para que pueda haberse cometido el delito. Sin embargo, a ver, creo que ahí está. Sin embargo, lo que se tiene que analizar directamente en cada caso en concreto, cada caso que veamos en el PROFA, es si esta persona defrauda su rol. ¿Qué tipo de competencias tenía esta persona del caso que se nos plantee o del caso que tengamos para que haya cometido el delito? Si se logra determinar que esta persona no actuó cabalmente, adecuadamente, conforme a los lineamientos de lo que se plantea, por ejemplo, un abogado en que se rige al código de ética, lógico. ¿Cómo regimos nosotros nuestras actuaciones? Tenemos un código de ética que nos dice qué podemos hacer, qué no podemos hacer. Podemos patrocinar en audiencia, sí, pero no podemos falsificar pruebas. Ya salimos de nuestro de ámbito de protección de la norma, nuestro ámbito de competencias. Salimos de eso. Ya no es lo mismo. Un médico que igualito realiza una intervención quirúrgica, un médico que se aparece, un anestesiólogo que se aparece en estado de ebriedad, o que toda la noche ha tenido turnos, ha trasnochado, no está en competencia para poder hacer eso, ¿no? Entonces, lo que es equivalente, lo que interesa para resolver casos en concreto, estimados amigos, es directamente lo que viene a ser el comportamiento, no tanto el resultado, el comportamiento. Como reitero, el resultado es únicamente necesario para efectos de lo que vendría a ser la pena, pero no deja de ser delito el que no exista un comportamiento. Ya tenemos que quitarnos un poquito la idea de que es así. Lo que se valora es el comportamiento. Ahora, obviamente, pues la imputación objetiva de antes que valoraba el resultado, que pues fue promovida en su momento, en el año 1950, básicamente, ¿no? 1970, cuando Roxin sacó pues el tema de la imputación objetiva, pero hablaba directamente del resultado. Luego es que ya, a través de otra corriente, porque ambas son funcionalistas de corte muy radical, pero ya luego cuando llega otra corriente es que se tome en cuenta de que lo que se tiene que valorar es el resultado, el comportamiento en concreto, porque si está el resultado o no está el resultado no deja de ser delito. O sea, lo que les digo en palabras resumidas, un montón de tomos, de derecho penal parte general. Entonces, el comportamiento es lo que se va a tomar en cuenta ahora. Ahora, obviamente, pues hay niveles, ¿no? Eso también tenemos que tomar muy en cuenta porque puede venir también en el examen. Hay niveles de imputación objetiva. Normalmente el nivel número uno de imputación objetiva, que no está acá, pero es necesario mencionarlo, el nivel número uno de imputación objetiva es si es que aparece cuando hablamos, lógicamente, pues no en cuanto a lo que vendría a ser el tema del resultado, el nivel número uno es que si aparece un resultado en concreto materializado, pero eso no es suficiente para imputar objetivamente algo a alguien, sino se tiene también que tomar en cuenta si es que existe o aparece algún factor que anule esa imputación, ¿no? Y son los que aparecen acá en morado, que no los quiero mencionar todos porque no vamos a terminar, pero la mayoría de ustedes ya los conoce, porque es algo muy conocido. Pero esto se tiene que tomar bastante, bastante en cuenta, estimados amigos, al momento de resolver cualquier tipo de examen de profa, porque suelen venir casos así y por una respuesta que pongas mal, pues básicamente se arruina todo, ¿no? Entonces, para que se entienda rápidamente, nosotros vemos, por ejemplo, un caso en concreto, y en este caso en concreto tenemos que analizar si es que el agente de ese caso actúa conforme a su rol o no, conforme a su rol social, que es la teoría del comportamiento última, que es la que se utiliza para todo, para todo. Si se actúa conforme al rol social o no, establece o extralimita sus ámbitos de competencia. Si establece o extralimita sus ámbitos de competencia, ya pues no podría ser objeto de una sanción porque objetivamente el resultado se le puede atribuir, objetivamente. O sea, dentro del proceso causal que una persona realiza en su vida cotidiana, pueden haber causas que estén ahí debidamente, están ahí, pero de manera injustas. Como por ejemplo, yo estoy manejando mi vehículo todo tranquilo, el fin de semana me fui por ahí, estoy manejando mi vehículo, estoy con mis luces prendidas en carretera, estoy manejando adecuadamente, estoy muy concentrado, pero igualito llega una persona o llega un tipo borracho y ¡ay! Me choca también. O sea, dentro del proceso causal, dentro del determinismo universal, pues yo soy obviamente causa de ese resultado, ¿no? Pero para que se pueda imputar objetivamente hay que determinar si es que mi persona pues ha hecho algo que extralimite los ámbitos de competencia. Si mi persona no ha hecho nada que extralimite los ámbitos de competencia, entonces, ¿cómo podría ser objeto de este resultado? No podría ser eso posible, ¿no? Entonces, eso se tiene que tomar bastante en cuenta. Lo que pretendo que se entienda es lo siguiente. Todo lo que hacemos
está unido por procesos causales, pero hay causas que están injustamente en ese lugar. Entonces, para no imputar resultados injustos, hay que tomar en cuenta cómo realiza o cómo se determina esa persona dentro de los ámbitos de su competencia. Yo estoy como manejando, pues tengo rol de chofer, no soy abogado en ese momento, entonces me dedico directamente a aplicar porque se supone que tengo una licencia y se supone que he aprobado el examen y se supone que conozco el examen de red y se supone que tengo manejo en la práctica, no se supone, pues, ¿no? Entonces yo tengo que actuar adecuadamente, ¿no? Ya, ese tipo de cositas se valora. Entiéndase con un chofer, entiéndase con un médico, entiéndase con un abogado, entiéndase con todo, con un alcalde, con quien sea. Así es como se valora. Y cada caso en concreto que nos aparezca tenemos que tomar en cuenta ello. Ahora, obviamente pues están las aristas de lo que es la imputación objetiva. El riesgo lo conocemos. Cuando se disminuye el riesgo, pues no puede haber incremento porque haces una buena obra en lugar de incrementarla. El ámbito de protección, sencillito, concreto, una persona pues se pone en autopeligro. Entonces una persona se pone en autopeligro, ¿cómo tú podrías ser el responsable de eso, no? No sé si ustedes recuerdan el caso Rock in Rio que se realizó un concierto de rock en provincia. Las personas se pusieron en un puente, esas personas se pusieron en un puente y luego se cayó el puente, se pusieron a bailar, a saltar, se cayó el puente y luego denunciaron a la empresa. ¿Qué dijo la Corte Suprema? No puede haber imputación. Causalmente hablando, pues eso reitero, causalmente hablando, si no se hubiera realizado el concierto, estas personas no se hubieran subido, y si no se hubieran subido, no hubieran muerto. O sea, pero hay causas que aparecen de manera injusta en la vida de todos. Quizás esto nunca se dice, pero trato de que sea sencillo de entender, porque a veces la imputación objetiva es un poco complicado de entender porque nadie lo explica adecuadamente. Entonces, hay causas que están de manera injusta dentro del desarrollo de la vida de todos, pero para imputar causas justas hay que saber cómo uno ha actuado, es el fundamento de la imputación. Puesta en peligro la víctima, si ya lo mencionamos, ámbito de protección de la norma, uno tiene que, el agente pues actúa conforme debería actuar, pero si el resultado, esto cuando hablamos de resultado, pero lo que importa es el comportamiento, pero si el resultado escapa al ámbito de protección, pues no se le puede imputar causalmente eso a una persona. Por ejemplo, yo estoy manejando, ya está bien, estoy manejando a exceso de velocidad, no me interesan las normas de tránsito, y rebaso a una persona y esa persona, como ve que la rebaso, se asusta y muere. Ya, bacán, muere, pero ámbito de protección de la norma. ¿Para qué están las reglas de tránsito? Para que los carros no se vuelquen, no para que las personas no para que las personas se asusten o les dé un infarto. Ámbito de protección a la norma. Ese resultado no está pensado por la norma. Entonces no se me puede atribuir objetivamente el resultado. Sencillito. Prohibición de regreso, lo conocemos ya, referido a lo que vendría a ser el tema de que las conductas neutrales no tienen por qué ser objeto de sanción. Una persona vende cuchillos, ya, una persona que te compra te dice, ya, yo te compro los cuchillos, ya, perfecto, pero voy a matar con esto a alguien. Ya, mátalo, no importa, te lo vende igual. Prohibición de regreso, la persona muere, pero dentro de la causalidad, si yo no le hubiera vendido el cuchillo, él no lo hubiera tenido en la mano, y si él no lo hubiera tenido en la mano, no lo hubiera matado. ¿Me dejo entender? Entonces, pero ¿qué es lo que nos dice la doctrina? Prohibición de regreso. Ese resultado no te puede regresar a ti. Conductas neutrales. Entonces, eso también anula la imputación objetiva. Todo ese tipo de cosas tienen que valorar, tienen que verse en los casos que aparecen en el examen muchas veces. Y el principio de confianza, que es algo que entendemos que pues la sociedad confía, uno confía, pero el principio de confianza tiene diversas limitaciones que a veces no se dicen. Tú puedes confiar, porque siempre se nos dice en los libros, tú puedes confiar conforme a lo que la sociedad va a actuar conforme a derecho, ya eso lo dicen los libros, ya, pero tiene sus límites. Por ejemplo, tú eres un médico, ves a un muchachito que recién está como médico, no recién ha hecho sus primeras intervenciones. ¿Tú realmente puedes confiar en alguien así? No, pues no del todo, o sea, hay que tomar en cuenta la idoneidad también de la persona, ¿no? O sea, el principio de confianza tiene diversas cositas que uno tiene que tomar en cuenta. Si es un médico joven, obviamente tú como tienes más experiencia, tú tendrías en todo caso que tener algún motivo para desconfiar. Obviamente, pues es una persona de tu experiencia, pues no tienes por qué, obviamente actúas conforme a como cada uno se desempeña en su rol, ¿no? Pero el principio de confianza funciona cuando son líneas horizontales, porque supone que es de trabajo en equipos. Tiene problemas cuando se trata de líneas verticales. Ahí tiene a veces problemas. ¿Por qué? Porque normalmente, por ejemplo, en el caso de gobiernos regionales, las cabezas suelen decir, no, yo contraté a este señor para que haga los temas, ¿no? Y es abogado y tiene experiencia, entonces yo qué culpa tengo, ¿no? Entonces ahí es donde uno tiene también que ver, tomar en cuenta ello, estimados amigos. Vamos avanzando, porque nos alcanza el tiempo para resolver también las preguntas. Ya, eso en cuanto a imputación objetiva, que creo que quedó claro, ya lo conocemos, pero es importante recordarlo. Si es que no hay ningún filtro de imputación que anule la conducta, pues pasaremos a lo que es ver la imputación subjetiva. La imputación subjetiva, mejor conocida como el dolo.
que yo no estoy muy de acuerdo, la verdad, con que hoy por hoy continuemos todavía viendo el tema del dolo y demás, si una persona pues tuvo intención o no tuvo intención, porque ya hay avances, como les menciono, para no desviarme del tema tampoco, ya hay avances, como les digo, como les menciono, de neurociencia que sostienen o expresan que una persona no es directamente libre. O sea, el hecho de que uno diga, ah, efectivamente, pues yo quiero hacer esto, ¿es porque tú tienes la voluntad de hacerlo o es porque realmente existe un impulso químico que te obliga a hacerlo? Entonces, puede ser también, ¿no? Es un tema que está en bastante discusión, pero yo creo que debería de hacerse ya algunos cambios en cuanto a ello. Pero sin embargo, lo que establece la doctrina es que el dolo, pues conocemos ya conocimiento y voluntad de hacer algo, ¿no? De hacer algo. Y tiene pues sus diversas aristas, dolo primer grado, dolo de consecuencia necesaria, dolo eventual. Acá me he equivocado, no es principio de confianza, eso era del otro lado. Entonces, dolo directo en primer grado es conocido ya. Ah, tú quieres matar a alguien. Agarras tu pistola y matas a alguien que se muera, dices. Dolo de primer grado, tú quieres hacerlo. Dolo de segundo grado, tú quieres matar a alguien, sí, una persona que se encuentra en un edificio, pero tú para matarlo, pues tienes que. La única forma de matarlo es que tú incendies todo el edificio, ¿no? Pero hay personas. No, pues no me interesa si hay personas, yo los mato igual, dolo de segundo grado. ¿Consideras que son necesarias que esas personas mueran para que también muera la persona que quieres matar? Y un dolo de segundo grado. O consecuencias necesarias, se podría decir. Luego también el ya conocido, el clásico el dolo eventual, ¿no? El que normalmente suele aparecer o tener más problemas siempre en la práctica. ¿Por qué? Porque en el dolo eventual la figura no es tan sencilla. En el dolo eventual pues se supone que la persona, hacen muchos chistes y dicen pues la persona ve el futuro de lo que puede pasar, ¿no? Se representa algo. Eso no es tanto así. Sino que la persona pues bajo la teoría representa que algo va a pasar, pero no le interesa, o sea, le da igual, si pasa, pasa, sencillo. O sea, dentro de Tipiciastes los tres tipos de dolo: dolo directo, dolo de consecuencias necesarias, dolo eventual. Sencillo, no hay ningún inconveniente con eso, es algo ya conocido, pero reitero, yo tengo ya mis críticas, no estoy haciendo un artículo sobre eso porque creo que no, creo que debemos cambiar algunas cositas. Y en cuanto a lo que es, ya, eso en cuanto a lo que es el dolo, conocido ya. ¿Viene en el examen? Por supuesto que viene. Los tres tipos de dolo. Subjetiva, el error de tipo, la ausencia de dolo, vencible, invencible. Ah, esto es interesantísimo. Entonces, lo que vendría a ser, pues, el error de por sí. El error. Existe a veces un error sobre la concepción, la comprensión de hacer algo. Recuerden lo que sostuve hace unos minutos en cuanto a la acción. En cuanto a la acción, ¿qué sostenía? ¿Qué decía? La conducta humana y voluntaria. Eso no se puede olvidar nunca. Humana y voluntaria, va de la mano. La conducta que no sea voluntaria no interesa el derecho penal. Todo se va anulando. La conducta humana y voluntaria. Cuando uno, pues, evidentemente, efectivamente, pues, realiza algo, se supone que entiende que lo quiere hacer, ¿no? Entonces, puede haber un error en cuanto a la concepción del tipo penal. O sea, el tipo penal es lo que se establece en el código de manera sencilla, con cada uno de sus elementos normativos, objetivos del tipo penal, que todo eso forma parte del tipo objetivo del tipo penal. Pero hay un error sobre uno de los elementos, hay un error, o sea, hay una circunstancia que distorsiona la realidad respecto de la gente y se ocasiona un error. El ejemplo ya conocido, que ya sabemos, el tema conocido ya en cuanto al tema del error de tipo, de la persona pues que sale con alguien, que una niña pues que aparece de más tiempo, de más edad, que sale con ella, tiene relaciones y bueno, pues no tiene la edad que decía, no tiene 13 años. 13 años, pues obviamente te vas preso, sí o sí. No hay ningún inconveniente por eso. Obviamente te vas preso, sí o sí. No hay ninguna justificación, que la indemnidad, que la libertad de sexo, eso no existe. Salvo que haya una reforma legislativa que indique que es de los 13 libertad sexual. Y eso, a ver si es que lo atraca. Entonces, hay un error sobre la concepción de algo. Otro, por ejemplo, podría ser una persona que está yendo a cazar, de repente se va a cazar osos, ve, dispara, tiene licencia para poder hacer cacería, porque uno puede tener licencia para hacer cacería en este país, pero en este país no hay osos, entonces cambiémosle el animal. Entonces una persona dispara, pero pongamos que hubiera osos, dispara y se da cuenta de que quien dispara era una persona disfrazada de oso. O sea, tú tenías la voluntad de matar, tú tenías la voluntad porque estabas haciendo cacería, ¿no? Pero hay un error en cuanto a la concepción del tipo penal, error de tipo. Ahora, lo que dice la norma es, debemos recordar siempre, error de tipo, error sobre los elementos. Vencible, invencible. Puede pasar uno de los dos. Si es invencible, yo creo que en el caso del oso es invencible, pues no es normal que alguien esté disfrazado en un campo, es algo directamente un poco extraño, ¿no? Si es invencible, pues no hay responsabilidad penal, imposible. No puede haber responsabilidad penal. Y si es vencible, estimados amigos, pues lo que indica el código es que la pena se va a atenuar. Pero si vamos a tipicidad subjetiva, dolo, los tres tipos de dolo que he mencionado. Y también, si no hay dolo, o sea, si hay ausencia de dolo, tiene que haber error de tipo.
vencible, invencible. Sencillo, no es nada del otro mundo. Entonces eso va en el examen. Vamos. Y en cuanto a lo que vendría a ser la culpa, también es importante. Lo que hemos hablado del dolo, ausencia de dolo, ¿ah? Vamos con la culpa. En cuanto a la culpa, yo he visto muchas disposiciones fiscales que dicen, ya no hay dolo, entonces hay culpa, sí, pero también hay que desarrollar qué es lo que incumbe, qué es lo que tiene que ver la culpa, ¿no? ¿En qué tiene que ver? ¿En qué nos ayuda a nosotros la culpa? La culpa siempre también es una falta de deber. La culpa siempre es un ánimo de ser dejado, de manera sencilla, de ser irresponsable. No hay otra palabra. Negligencia, impericia, imprudencia, da igual. Es una persona que es irresponsable, que no le interesa. Sabe que tiene que tener cuidado con algo, pero le da igual, no le interesa. O sea, si algo pasa, pasa, sencillo, para no hacernos tantas bolas. Es una infracción al deber de cuidado, sí o sí. Tú tienes que tener el deber de cuidado de algo, de algo, de algo, de algo, de algo, pero no lo tienes. Y ese no tenerlo se representa en un resultado típico. Este es el único supuesto, amigos, en el que sí podemos tomar en cuenta la teoría de la imputación del resultado y no del comportamiento. ¿Por qué? Porque no hay culpa por tentativa, pues es imposible. Me dejo entender, o sea, no hay culpa por tentativa. Entonces, acá sí tenemos que tomar en cuenta la teoría de la imputación objetiva de Roxin, que hablaba de que tiene que existir un resultado y que sea atribuido a la persona ya. Porque la otra teoría de Jacobs dice que lo que importa es el comportamiento porque la tentativa ya es delito. Pero si hablamos de culpa, no hay tentativa por culpa, pues. O sea, no existe esa figura. Entonces, acá sí, no sé si se entiende lo que estoy diciendo, pretendo que se entienda. Si no, luego lo voy a explicar bien si hay preguntas. Entonces, acá sí tenemos que tomar en cuenta la teoría de Jacobs, de Roxin, en cuanto también lo que vendría a ser el tema del riesgo en concreto, pues su teoría es el tema de riesgo, que tiene como precedente la sociedad de riesgos de Honig de Lyons. Que no quiero meterme tan de fondo dogmático, si no, no voy a terminar de hablar. Entonces, la infracción de deber de cuidado, lo que busca la culpa es una infracción de deber de cuidado siempre, amigo, siempre. O sea, es un irresponsable, no te interesa saber que tienes que hacer algo o no lo hace. Resultado típico, pues, ¿no? Entonces, eso también sucede mucho. Volvemos nuevamente al sistema, a lo que debería ser el tema automovilístico. Tú manejas, sí, pero ya no estás borracho, ¿ah? No estás borracho. No estás borracho. No puedes, si estás con alcohol, pues ya no podría ser algo culposo, ¿no? Entonces, tú estás manejando, pero vas a exceso de velocidad porque según tú, pues manejas muy bien, pues, ¿no? Entonces, ¿hay una infracción de deber de cuidado? Sí hay, claro. Porque el deber de cuidado está limitado por tu ámbito de competencia como conductor, porque entonces, como reitero nuevamente, se entiende que tú tienes, pues, el conocimiento del manual de tránsito, pero no te interesa. Entonces, tú igualito manejas de manera temeraria y obviamente hay un resultado típico. Entonces, en cuanto a la culpa, pues tiene que haber sí o sí un resultado típico, pero una falta de deber de cuidado. Pero tiene que expresarse en un resultado en concreto, sí o sí. No hay culpa por tentativas, no existe en ningún lado. ¿Ok? Entonces vamos avanzando. Ya, características de los delitos culposos, para ir más rápido. Primero debe producirse un resultado. No hay coautoría ni instigación, claro, no puede existir. Pues si hubiera coautoría e instigación y tú ya te estás poniendo de acuerdo, entonces cambiaría la figura a ser doloso. Pues se supone que el delito culposo tú no lo esperas. Un pensamiento que tengas dentro del famoso intercriminis que ya conocemos, es pues entonces cambia la figura y ya no podría ser culposo, ¿no? No hay omisión propia culposa. Exactamente, no hay omisión propia culposa. Y no hay tentativa, por eso lo sostuve, o sea, no puede haber tentativa. En cuanto a los delitos culposos, estimados amigos, si vemos en el examen del PROFA un tipo de delito culposo, pues evidentemente lo que tenemos que aplicar es una postura de lo que vendría a ser el riesgo, no tanto el comportamiento. Y el comportamiento es importante, pero tiene que haberse elevado un riesgo porque ese se expresa en el resultado. La teoría del comportamiento, del rol social, no requiere un resultado, requiere solamente el comportamiento y que defraude. Por eso es que la teoría es especialísima para los delitos de infracción de deber, siempre. Vamos. Hay obviamente también causas de tipicidad. Recordemos algunas cuantas. El consentimiento es una que está expresada en el Código Penal. Está en el artículo 20, el inciso 10 del artículo 20 del Código Penal. Recuerden, amigos, que el consentimiento anula la responsabilidad penal. Si, por ejemplo, pero depende de qué bien jurídico sea el que trate. A ver, son las 8:03. Vamos a avanzar así con lo que hay de teoría hasta las 8:20, 25, y de ahí resolvemos las preguntas, porque empieza a las 9. El consentimiento
solamente se debe tomar en cuenta para los delitos que protegen un bien jurídico de libre disposición. Hay delitos que no protegen un bien jurídico de libre disposición. Recuerden, amigos, que el derecho penal protege pues bienes jurídicos, ¿no? Ya, dentro de los bienes jurídicos conocemos salud pública, fe pública, el patrimonio, la vida, el cuerpo y la salud, eh, diversos, la administración pública, el correcto funcionamiento, y eso hiper conocido ya. Pero lo que debemos tomar en cuenta es que para que exista consentimiento, que puede llegar un caso en el que se hable de consentimiento, para que exista consentimiento tiene que tomarse en cuenta que el bien jurídico del que se va a hacer el objeto del consentimiento tiene que ser un bien jurídico de libre disposición. Yo me pregunto lo siguiente, ¿la vida es un bien jurídico de libre disposición? Pues de ninguna manera, la vida es innegociable. Si fuera un bien jurídico de libre disposición, ¿por qué creen entonces que existe el homicidio piadoso? Y te sancionan penalmente. La vida no es un bien jurídico de libre disposición. Tampoco es de libre disposición, estimados amigos, tampoco es de libre disposición los actos que venían a ser referidos al cuerpo. Ese tipo de actos que vendrían a ser referidos al cuerpo humano tampoco son libre disposición. O sea, tú no puedes ir donde una persona para que esta persona pues te arranque un brazo, te arranque una pierna. O sea, el consentimiento tiene límites como todo derecho y ningún derecho es absoluto. Entonces, lo que sí es de libre disposición es el patrimonio, por ejemplo. Ya, no hay ningún inconveniente. Tú le dices a alguien, ¿sabes qué? No, alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Voy a lanzar este y lo rompen. Ya, no tengo problema. Ya, ¿qué se afecta? Se afecta un bien jurídico, el patrimonio, sí, pero esta afectación es objeto de un consentimiento. Entonces, hay bienes jurídicos que pueden ser objeto de libre disposición y que no pueden ser objeto de libre disposición, sí o sí. Pero el consentimiento de plano sí anula, mutila la responsabilidad penal. Ahora, pongo otro caso, por ejemplo. Yo recuerdo cuando estaba en el Poder Judicial, un asistente judicial le falsificó la firma a una juez para sacar unos expedientes. Y la juez le dijo, haz mi firma, no hay problema. Yo recuerdo eso. Y luego la juez dijo, yo en ningún momento te he autorizado para que hagas mi firma. Y agarró el papel, hicieron un lacrado y lo llevaron a la dependencia policial. Ella que alegaba que había consentimiento para que le falsifique la firma. El tema, ¿la fe pública es un bien jurídico de libre consentimiento o no? Yo creo que, me parece que no, obviamente creo que no, pero es un caso medio controvertido porque ya, o sea, está haciendo la rúbrica de alguien, pero la firma es falsa, ¿no? Me ha pasado a mí, por ejemplo, cuando presento mi apersonamiento en algún lado, presento el apersonamiento. No siempre yo le saco la firma al cliente por diversos motivos. Puede estar lejos, puede estar en algún lado, puede estar preso. Entonces, uno obviamente para tener acceso a la carpeta, pues a veces tienes que hacer la rúbrica, en la práctica es así, ¿no? Entonces, ¿eso podría constituir delito? Entonces, siempre hay que tomar en cuenta ese tipo de cosas. Hay bienes jurídicos que no son de libre consentimiento y que son, pues, ¿no? Obviamente, pues no voy a poner a firmar un papel en la cara de la fiscal, sea porque me levanta un acta, ¿no? Pero hay que tomar en cuenta eso bastante. Luego, obrar por disposición de la ley. Esto es imperativo. Y también obrar en cumplimiento de un deber. Por ejemplo, obrar en cumplimiento de un deber. Una persona no puede tener responsabilidad penal si tiene un deber en concreto. Un proctólogo que realiza una intervención, va a hacer una revisión de próstata. Tiene obviamente que insertar los dedos en la cavidad anal. ¿Podría ser luego denunciado por algún tipo de delito? Imposible, eso es imposible. ¿Por qué? Porque obra en cumplimiento de un deber. Sí o sí, es médico y tiene el deber, tiene el juramento hipocrático de realizar esa intervención. Obviamente, pues siempre hay un consentimiento previo, no se pregunta, pues, pero no podría ser denunciado. Igualito pasa con muchos profesionales de la salud, un ginecólogo. Tiene a veces que examinar, que revisar. ¿Podría ser denunciado? Se supone que no, siempre y cuando no extralimite los ámbitos de competencia de su función a hacer otra cosa, porque ahí cambia la responsabilidad penal. Y también el obrar por disposición de la ley. Bien, vamos a continuar para que nos alcance el tiempo. Vamos con la antijuricidad. La antijuricidad, estimados amigos, ¿qué compone o qué establece? Legítima defensa, es la necesidad justificante el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo. Legítima defensa, ya le hemos conocido. Hubo un caso más o menos sonado hace 2 años, me parece. ¿Se acuerdan que hubo un caso controvertido de una persona que, no sé cómo estamos con el tiempo? A ver, todavía tenemos tiempo. Hubo un caso controvertido de una persona que ¿se acuerdan que apareció una persona con un arma de fuego, que puso rodillas a un niño y apareció la familia de este señor y le disparó directamente? Legítima defensa. La legítima defensa, obviamente, pues normalmente el matar a alguien es prohibido, ¿no? Pero cuando existe legítima defensa y los tres elementos de legítima defensa, ese comportamiento, lo que es antijurídico, se vuelve jurídico. Es antijurídico porque está en la norma, se vuelve jurídico porque el artículo respectivo, el del artículo 20,
vuelve ese comportamiento jurídico si es que se cumplen los tres requisitos, ¿no? Falta de provocación de quien ejerce la defensa, la agresión ilegítima y proporcionalidad del medio, racionalidad del medio empleado. Ya no se exige proporcionalidad hace muchísimo tiempo, ahora es racionalidad del medio empleado. ¿Se cumplen esos tres? Hay legítima defensa. Sencillo. ¿Eso viene en el examen? Por supuesto. ¿Cómo se tiene que evaluar? Sobre la base de cada uno de los tres. Si es que se cumplen los tres, habrá una legítima defensa perfecta. Y si hay una legítima defensa perfecta, pues no va a haber responsabilidad penal. Con que faltare uno de los elementos, lo que indica la norma es que la responsabilidad tendrá que ser atenuada directamente. Vamos con el estado de necesidad justificante. El estado de necesidad justificante es diferente a la legítima defensa. Es diferente, es muy, muy distinto. En el estado de necesidad justificante, pues la persona tiene que actuar de un modo determinado, de un modo en concreto determinado que justifica su actuar, que justifica su actuar. No se exige copulativamente que existan esos tres elementos como en la legítima defensa, pero debe haber una causa que amerite directamente que la persona actúe de este momento, como por ejemplo, un estado de necesidad justificante podría ser el hecho de que pues dos personas se encuentren juntas, dos náufragos, el ejemplo que ya conocemos, dos náufragos se encuentran juntos, tiene que irse uno de ellos porque no se van a hundir. Matas a una persona. Está justificada tu acción. ¿Por qué? Porque acá lo que tú haces es velar por un bien jurídico que es directamente proporcional a otro bien jurídico, ¿no? Entonces, ¿tú qué vas a preferir tu vida? Está tu acción directamente justificada, estimados amigos. Ese tipo de comportamiento es atípico. La norma entiende, pues, que tiene una relación de supervivencia en este tipo de casos. Y el ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo, esto ya lo hemos mencionado también. Ahora vamos con la culpabilidad, porque acá es donde quiero hacer más énfasis también y es donde a veces creo que lo dejamos mucho de lado. Muchos a veces cuando hablan de la culpabilidad sostienen pues que es un elemento que dicen, normalmente pasa esto, ¿ah? Cuando hablan de culpabilidad normalmente dicen, es mayor de 18 años, pudo reconocer el actor de su conducta y entonces ya culpabilidad satisfecho el requisito, entonces te vas preso. No es así, ¿no? La culpabilidad es conocido ya que tiene requisitos, la imputabilidad, el conocimiento de la antijuricidad y la inexigibilidad de otra conducta. Sin embargo, esto es lo que yo sostenía desde un inicio. ¿Por qué motivo recién alguien a los 18 años es imputable penalmente? ¿Por qué no a los 19? ¿Por qué no a los 20? ¿Por qué no a los 21? O sea, qué ha hecho que eso tenga así? ¿Tiene esto algún respaldo científico? ¿Tiene alguna idea que nos sirva para algo? No, no la tiene. O sea, si nosotros pensábamos que a los 18 años una persona ha alcanzado la máxima madurez mental, eso es una idea absolutamente equivocada, absolutamente equivocada. Ya diversos estudios han determinado que el cerebro humano termina de madurar a los 25 o 30 años. Entonces, ¿por qué motivo entonces el legislador nos pone como una mayoría de edad para ser imputable penalmente a los 18 años? Si a los 18 años se supone que uno es casi un niño todavía, ¿no? Entonces, ese es un supuesto que preocupa bastante, que preocupa bastante. ¿Por qué? Porque no tiene una base científica, o nuestro ordenamiento en cuanto a esa parte no tiene una base científica. Se supone que la responsabilidad penal, como sostuve desde un inicio, nace sobre la base del libre albedrío. Tú le quitas el libre albedrío al derecho penal y ya no tienes nada. Se cae todo lo que hemos hablado, no tienes nada. Entonces, el libre albedrío es la base delimitadora, la base concreta del derecho penal. Sin libre albedrío no existe el derecho penal, se caería todo. Entonces, la base del derecho penal es el libre albedrío y lo que tú en teoría quisiste hacer, lograste hacer o quieres hacer para que puedas tener responsabilidad penal, ¿no? Pero el tema es que si, como sostuve, si se llegara a determinar que uno no tiene libre albedrío, ¿dónde queda o cómo queda todo eso, ¿no? Entonces, esto lo que va de la mano es qué necesidad, cuál es el respaldo que tuvo el legislador para poner a los 18 años que una persona tiene responsabilidad penal. No existe. No existe, no hay ningún respaldo. Simplemente se puso y se puso ya. Y eso es un problema garrafal porque cualquier legislador de turno básicamente hizo eso, ¿no? Y ustedes saben que una persona cuando tiene 17 años así mate a alguien, pues no es responsable penalmente. A lo mucho te irás pues a un centro de menores, pero no te vas a ir a prisión. Entonces, eso hay que tomarlo bastante, bastante en cuenta. Eh, Vamos con los elementos de la culpabilidad para poder analizar directamente estos supuestos, ¿no? A ver, imputabilidad o capacidad de culpabilidad. Ya, esto de la imputabilidad es lo que les acabo de mencionar. La minoría de edad. O sea, tienes menos de 18 años, no importa lo que hagas, no te vas a ir preso, no importa, sí, práctico estoy tratando de ser, no importa lo que hagas. Anomalía psíquica, anomalía psíquica. ¿Qué es lo que debemos entender nosotros por
Anomalía psíquica. Anomalía psíquica es una perturbación cerebral. Es una perturbación cerebral, es una enfermedad. Anomalía psíquica es enfermedad. Y grave alteración de la conciencia es haber consumido algún tipo de sustancia. Pero anomalía psíquica es básicamente estar loco, por así decirlo, ¿no? O términos coloquiales. ¿Anomalía psíquica qué es? Psicosis, sí o sí. Esquizofrenia, sí o sí. Son ese tipo de cosas que generan una perturbación general, una perturbación cerebral que hacen que la persona pues realice determinados comportamientos, porque su alteración está así. O sea, ellos creen que la existencia es así, que la vida es así, pero por un tema cerebral, por un tema directamente de enfermedad, de un tema, hay un fallo en la base neurobiológica para que esta persona cree ese tipo de cosas. Nosotros no somos perfectos, existen fallos en la biología humana que generan este tipo de cosas. Dentro de las conexiones de las redes neuronales que nosotros tenemos y son las que finalmente determinan el comportamiento a través del sistema nervioso, se supone que todas las acciones que nosotros realizamos están condicionadas por la percepción que tenemos. Esa percepción dentro de la base química que tenemos genera una determinada emoción, euforia, tensión, adrenalina, noradrenalina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero todo eso es lo que determina nuestro comportamiento. Las personas que tienen una anomalía psíquica tienen una perturbación cerebral que hace que exista un fallo en la biología para el que ese sentimiento genere un comportamiento. Entonces terminan haciendo otra cosa. Eso es lo que sucede. Eso es lo que sucede. Entonces, la anomalía psíquica es una perturbación cerebral por enfermedad, sí o sí. ¿Cómo pasa lo que les acabo de mencionar, que es básicamente un proceso químico médico? La persona pues termina cometiendo un delito, pero no existió dentro de su voluntad el querer hacerlo, no existe un libre albedrío de hacerlo, por lo tanto no puede ser responsable penalmente, de ninguna manera. Grave alteración de la conciencia. Acá sí ya podría una persona poder tener responsabilidad penal, porque en la grave alteración de la conciencia hay una persona pues que ha consumido bebidas alcohólicas, hay una persona que ha consumido sustancias estupefacientes y a veces medir el grado de afectación, el grado de cognición que tenía la persona es una estimación, pero no es una realidad concreta. Cuando tú haces un examen y determinas que una persona es psicótica o es esquizofrénica, casi 100% seguro que tienes razón, pero nunca hay nada seguro. Pero cuando tú haces una estimación de si esta persona tuvo el nivel de cognición para comprender la antijuricidad de su acto, es a veces complicado entenderlo. ¿Por qué? Porque nadie está dentro de la cabeza de nadie para poder saber eso, ¿no? Pero acá ya hay responsabilidad penal. Dependerá de cuánto es lo que arrojan los exámenes para que una persona tenga responsabilidad penal o no. Y finalmente la alteración de la percepción. Igualito también en la alteración de la percepción está relacionado a lo que vendría a ser sustancias ilícitas o sustancias psicoactivas. Luego está la imputabilidad. O sea, si tienes esto, no vas a ser imputable. No podrías cometer delito. Pero si tienes eso, pasaríamos a analizar el conocimiento de la antijuricidad. Aquí es donde aparece el error de prohibición. En el error de prohibición, la persona, pues, y esto lo menciono, aparece en el examen, viene en el examen. En el error de prohibición, la persona conoce, o la persona entiende, o sea, como estamos de tiempo, quedan unos 7 minutitos para terminar y poder desarrollar el voluntario. En el error de prohibición, la persona entiende o la persona sostiene, pues, de que su comportamiento está justificado. O sea, está convencido de que su comportamiento está justificado. Está convencido de eso. Hay un error, pues se llama error de prohibición. Hay una concepción inadecuada sobre lo que está prohibido y lo que no está prohibido. Yo creo que esto está permitido. Eso es lo que sostiene. Yo creo, yo vengo, por ejemplo, de España. En España los abortos son 100% permitidos. Yo vengo acá como ciudadano español, vengo acá paso acá 3 meses, no hablo con nadie, embarazo a una chica, estoy embarazada, no importa, tienes que abortarlo. La chica básicamente toma lo que la famosa pastilla del Citotec, tiene un problema, se tiene que ir a la clínica, se detecta eso, autoaborto, ¿no? Entonces, esta persona hablando de la persona, de la persona que le digo, del español, incluso de la chica también, la chica pues también es española, piensa que puede hacer esto, ¿no? Entonces, ellos sabían, podían comprender, ¿no? Porque por su cultura ya eso está permitido. Acá, ahora bien, está la discusión, ¿se pudo prever? ¿Es realmente invencible? No creen que debió eso haberse preguntado a alguien, que de esa duda, ¿no es cierto? Pero en el error de prohibición, pues invencible no hay manera, ni con la máxima diligencia posible te enterabas de eso, ¿no? Hay un error sobre la prohibición. Ellos creen que está permitido. Pero también tiene lugar cuando una persona considera o cree que está justificada su acción. Una persona cree que su acción está justificada y en muchos casos no lo está. También está, lo que a veces también aparece en los exámenes, es la idea de error de prohibición inverso. En el error de prohibición inverso, la persona contrariamente cree que ha cometido delito
Está convencido de que ha cometido delito, pero no lo ha cometido. Pero está convencido que sí. Hay una inversión sobre la prohibición de la norma en concreto. Y la inexigibilidad de otra conducta. La inexigibilidad de otra conducta sostiene básicamente que existen pues estados de necesidad en los que el actuar de la persona pues está también, no puede ser objeto de una represión o reproche penal. Como por ejemplo, ¿cuál de ellos podría ser? La inexigibilidad de otra conducta. Esta necesidad es culpante, claro que sí. Esta necesidad es culpante y el miedo insuperable, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, hablamos de un miedo insuperable, ¿cuál podría ser, no? El hecho de que tú estés amenazado, tú estés amenazado por una amenaza latente que pone en peligro tu vida. Si tú no haces esto, te vamos a matar y doblega tu voluntad, ¿no? Pero sin embargo, la doblega, pero no es una voluntad pura de tú querer hacerlo, la doblega, te vamos a matar y te mandan a hacer algo ilícito, estás amenazado, ¿no? Pero también eso tiene que tener sus discusiones porque se entiende que ese miedo insuperable pues tiene que ser a veces coherente, pues no tiene que ser un miedo sostenido, pues no puede decir, te vamos a matar, ah, ya, pues te matamos la otra semana. Puedes tomar acciones, ¿no? No hay miedo insuperable, ¿no? Estamos afuera de tu casa, estamos afuera de tu casa, te tenemos vigilado desde la ventana, no haces algo y disparamos, y tú volteas y hay una francotiradora ahí, ¿no? Miedo insuperable. Doblega tu voluntad. Obviamente se exige pues que la persona pueda actuar de otra manera. Si no pudiste actuar de otra manera, pues no puede ser imputable. Entonces, vamos a recapitular. Esto en cuanto a la culpabilidad. Y también algunos sostienen que existe la punibilidad como las excusas absolutorias, ¿no? Que lo que vendría a ser, pues, un ejemplo de excusa absolutoria, pues tratan de ser práctico. Un ejemplo de excusa absolutoria es cuando efectivamente, pues, se denuncian entre cónyuges lo que vendría a ser, pues, el robo, ¿no? El hurto entre cónyuges, eso no existe en ningún lado, ¿no? Entonces, son condiciones objetivas de la punibilidad. Bien, ahora vamos, estimados amigos, con preguntas en concreto. O sea, antes de pasar a las preguntas en concreto, que ya que son 8:30, a desarrollar al menos en media horita las preguntas que me bien ha tenido mencionarme, correrme traslado a un 360, es necesario, es imperativo mencionar lo siguiente, que sobre lo que nosotros acabamos de hablar, sobre lo que nosotros acabamos de conversar, son cosas que uno tiene necesariamente que repasar a profundidad. ¿Por qué? Porque la mayoría o algunos cuantos casos que aparecen pues efectivamente en el examen para el PROFA, al menos en lo que es penal, la mayoría son casos. Como ahorita vamos a ver, la mayoría son casos. Los casos que pueden aparecer son de parte general, sea parte general de lo que hemos hablado, pero también lo que vendría a ser parte de dogmática. Entonces, parte general o parte de lo que vendría a ser la parte especial. Entonces, yo justamente envié, no sé si se llegó, no sé si se pudo correr este traslado, pero yo envié una lectura también para parte, déjame ver acá si la tengo, envié una lectura también para parte especial para que la podamos también tomar en cuenta al momento de resolver las preguntas. Sin embargo, vamos a comenzar a resolver. A ver, entonces, quiero que recapitulemos lo siguiente. Entonces, vamos a hacer un recordaje de todo. Acción, tenemos humana voluntaria. Acción descrito como acción omisión, sí o sí. Acción omisión. Omisión propia, que está en ley, omisión impropia. Listo, acción, no tenemos problema. Supuesto ausencia de acción, fuerza física irresistible, movimiento reflejo, estado de inconsciencia. Listo, no tenemos problema. Tipicidad objetiva, subjetiva. Dentro de la tipicidad objetiva, que es lo que nosotros tenemos, dentro de la tipicidad objetiva, lo que nosotros tenemos son los sujetos procesales, el bien jurídico protegido, nexo de causalidad. Dentro del nexo de causalidad, la moderna teoría de la imputación objetiva. Y eso en cuanto a imputación objetiva. Ahora, imputación objetiva de por sí directamente sobre la base del riesgo y sobre la base del rol social. Riesgo Jacob, rol social Roxy. Sencillo, no hay ningún problema. Riesgo, tiene que existir un comportamiento, tiene que existir dentro del resultado, tiene que existir tiene que haber un resultado en concreto y en cuanto a lo que vendría a ser la imputación sobre la base del rol, lo que se imputa es el comportamiento directamente, no se imputa otra cosa que eso. Entonces, eso hay que tenerlo bien presente. Y ahora, en cuanto a la imputación subjetiva,
habíamos recordado que es lo que dijimos sobre la imputación subjetiva, que en cuanto a la imputación subjetiva tenemos pues el dolo directo, indirecto y de eventual, y supuesto de ausencia de dolo, el error de tipo, vencible e invencible. Hemos desarrollado varias cosas. Luego también, ¿qué teníamos en cuanto a lo que vendría a ser también ausencia de dolo y la culpa? Culpa. En cuanto a la culpa, una falta de deber de cuidado, que ya es debidamente conocido, imprudencia, impericia, negligencia, que básicamente no hay mucha diferencia en el estribo de cada una de ellas, pero que también tiene que tomarse en cuenta, siempre hay una falta de deber de cuidado. Antijuricidad, antijuricidad formal, antijuricidad material, ya lo conocemos eso también. Y en cuanto a la antijuricidad, también tenemos que tomar en cuenta que pues existen circunstancias pues que limitan que se tome en cuenta ello, ¿no? Por ejemplo, tenemos también en cuanto a la juridicidad, en la antijuricidad, esta necesidad justificante, como hemos mencionado también. El cumplimiento de un deber es una acción justificada y la legítima defensa, importantísimo, porque eso hace que el comportamiento, en lugar de ser antijurídico, sea jurídico. Exactamente, no hay más vuelta que darle a eso. Y la culpabilidad, ¿qué habíamos dicho? Inexigibilidad de otra conducta, es el número uno. Inexigibilidad de otra conducta. Y la inimputabilidad también es importantísimo. Inexigibilidad de otra conducta, que la persona no haya podido actuar de otra manera, no haya podido, se encontraba compelido por un temor insuperable, no podía actuar de otra manera. Y la inimputabilidad, la capacidad de comprensión del delito no tiene que verse mermada por anomalías psíquicas, ni por trastornos, ni por nada de ellos, no simplemente por la voluntad directamente. Bien, sencillo, es un recordar, es rápido que hemos hecho para poder pasar unas cuantas de preguntas. Sin embargo, tenemos que tomar en cuenta de que las preguntas que podrían venir en el examen pues pueden también ser directamente, no en este caso que vamos a ver de parte especial, no he tratado de abordar todo, sino también puede ser de parte general. Y de parte general no tengan ningún tipo de duda que es las cosas prácticas que acabamos de mencionar. Entonces, vamos con lo que viene a ser la resolución de preguntas del manual. A ver, vamos uno por uno. Derecho penal, banco de preguntas, número uno. Esto es lo que nos ha ocurrido traslado gentilmente a nuestros amigos de ABUC. Vamos a resolverlo juntos, uno por uno, de manera sencilla. A ver, derecho penal, banco de preguntas. Número uno, simulacro. El señor alumno resuelve el siguiente simulacro en un lapso no mayor de 20 minutos. Hay que tratar de hacerlo en menos de 20 minutos para poder estar más o menos ahí como nos expresan. Se recomienda hacerlo sin ayudas informativas en un ambiente idóneo y libre de ruido y ameno. A ver, acá nos dice primero, el comportamiento se tipificará como estafa o libramiento indebido. Eso es, me parece que previo a esto, justamente por eso mandé una lectura, hay conceptos sobre lo que vendría a ser la parte especial en concreto, pero así sinceramente viendo esta pregunta, viene de un concepto anterior, creo que viene de un caso anterior, pero vamos a analizarlo igualito. El comportamiento se tipificará como estafa o libramiento indebido. ¿Qué dice la A? Como libramiento indebido, ya que el medio de acción fue el cheque. ¿Ya? Como estafa, ya que la gente giró el cheque a sabiendas que no iba a ser pagado. ¿Ya? Como libramiento indebido, ya que la víctima vio frustrada su aspiración al pago. ¿Ya? Como estafa, ya que el cheque fue utilizado como instrumento del engaño. Como instrumento del engaño. Como estafa, ya que el cheque fue utilizado como instrumento del engaño. Es muy probable, cuando hablamos nosotros de libramiento indebido, hablamos de una persona que tiene una voluntad de querer pues, sorprender al sistema financiero con un cheque falso, un cheque que no tiene fondos, esa es la realidad, ¿no? Y cuando hablamos de estafa, hablamos de una persona que realiza diversos actos para pretender de algún modo pues, distorsionar la realidad de una persona, de alguien, le hace creer algo que no existe, por eso es una estafa. Entonces, si nos dice el comportamiento se tipificará como estafa o libramiento indebido, entiendo que viene de un caso anterior, me parece que tiene acá más coherencia la D cuando expresa que como estafa ya que el cheque fue utilizado como instrumento del engaño. Si bien es cierto, puede existir un delito de libramiento indebido, no es menos cierto también de que cuando una persona quiere estafar a alguien, existe ya una idea, una resolución criminal de hacer algo. Y dentro de esa estafa, para mí me parece que es la que más adecuada. Y dentro de esa estafa es que efectivamente, pues, alguien podría haber utilizado un cheque en concreto, un cheque en blanco, para poder materializar el desprendimiento económico, porque la estafa está dentro del patrimonio.
y podría haber utilizado un cheque como instrumento del engaño. Entonces, muy probablemente la respuesta acá sea la número D, muy probablemente. Vamos con la pregunta número 2. Después que resolvamos, pasamos a todo lo que se pueda preguntar, estimados amigos. Por tratar de ser breve con el tiempo. 2. ¿Cómo se manifiesta el injusto en el delito de libramiento indebido? Ya conocemos nosotros que el libramiento indebido, ¿de qué habla? Libramiento indebido habla de una persona que quiere sorprender al sistema financiero. Sencillo. Parece que el delito es contra la confianza y la buena fe en los negocios. Entonces, ¿cómo se manifiesta el injusto en el delito de libramiento indebido? El agente, bajo la, el acto del agente está dirigido a causar un daño patrimonial a la víctima. Podría ser, podría ser. B. El acto del agente vulnera el sistema de pagos como factor económico. También podría ser. También podría ser. C. El acto del agente está dirigido a crear un estado de error en la víctima. Ya, esa no puede ser. Esa no puede ser, porque la 2, el estado de error, cuando habla de error, habla de lo que debería ser estafa. En el libramiento indebido, pues tú no buscas caer en un estado de error a la víctima. D. El acto de la gente, acá dice, el acto de la gente se motiva en una finalidad lucrativa en perjuicio de la víctima. Aparentemente la más adecuada acá, por lo que veo, sería la B. ¿Por qué? Porque el libramiento indebido es conocido, está dirigido ya, lo que busca pues la gente es presentar un cheque sin fondos, concreto. Entonces, lo más correcto acá es que sí vulnere el sistema de pago con factor económico. Hay que tomar en cuenta que las preguntas, estimados amigos, no solamente, o sea, si bien es cierto, versan sobre teoría del delito, también hay que utilizar en las preguntas el tema de racionalidad y coherencia. Entonces, acá ni la A, ni la C, ni la D me parece que tienen lo concreto, porque el hermiento indebido no tiene como fin jurídico protegido pues una finalidad lucrativa. Lo que busca es defraudar la confianza, por eso está dentro de la confianza y la buena fe en los negocios. Entonces, finalidad lucrativa no puede ser. Daño patrimonial a la víctima tampoco. Al delito de libramiento indebido lo que protege es la defraudación de la confianza y no más. Y esa confianza está relacionada dentro de lo que ese cheque, donde se maneja. Y ese cheque se maneja dentro del sistema de pagos, en factor económico. O sea, no, pueden haber preguntas que nos confundan, pero aparentemente la respuesta sería la número B, estimados amigos. Hay que tomar en cuenta siempre que bien jurídico se protege con ello. 3. A nivel de la doctrina jurisprudencial, a nivel de la doctrina jurisprudencial vinculante de la Corte Suprema de Justicia, los delitos funcionariales, dentro de ellos los de corrupción de funcionarios, se trabajan bajo la categoría jurídica de infracción de deber, dominio del autor, competencia institucional, competencia por organización. Ya esta pregunta confunde un poco. ¿Saben por qué? Porque si nosotros hablamos de competencias, si hablamos de competencias, estamos hablando de una institución jacobsiana, que es el tema de la organización. Competencias institucionales y competencias por organización. Tú desarrollas tu vida desarrollándote, juntándote con otras personas, sales a trabajar, vas a hacer tus cosas, vas a ver tu película, vas a ver el trabajo, vas a editar clase en la noche, competencia por organización, te organizas en tu vida. Ya. En la competencia institucional es cuando tú te interrelacionas con alguna institución del Estado o alguna institución en concreto. Matrimonio, familia, trabajas en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Competencia institucional. Acá, ¿qué es lo que nos dice? A nivel de la doctrina jurisprudencial vinculante a la Corte Suprema de Justicia, los delitos funcionariales, delitos funcionariales, dentro de ellos los de corrupción de funcionarios. Ya, corrupción de funcionarios no tiene nada que ver con competencia por organización. Competencia por organización es para otro tipo de delitos. Podría ser competencia institucional. Se trabajan bajo la autoría jurídica de infracción del deber, dominio del autor, competencia institucional. Dominio del autor podría ser competencia institucional, está relacionado a eso. Sin embargo, los delitos de corrupción de funcionarios para efectos de poder desarrollar la responsabilidad penal, tienen que ser manejados por la infracción del deber, creo yo. Porque recuerden que la infracción del deber es la teoría jacobsiana que luego está también como presupuesto de imputación objetiva del comportamiento, lo que hemos hablado. Ese presupuesto de imputación objetiva del comportamiento determina si un funcionario público actuó o no actuó conforme a su MOVE, su ROF. Concreto. Y cuando el funcionario no lo hace infracción a un deber, él tiene un deber. Todos los funcionarios tienen un deber.
Entonces, acá yo considero que la respuesta debería ser la número 3, pero tenemos que analizar la respuesta, las respuestas en concreta, sobre la base de lo que nos pide, pero también descartando las anteriores. O sea, a veces por descarte uno saca las respuestas. Entonces, yo considero acá que la categoría jurídica del trabajo es infracción del deber, pues no puede ser otro tipo de categoría jurídica. ¿Cómo vas a trabajar un delito de corrupción de funcionarios si el funcionario infracciona un deber para ser responsable de algo? Es más, incluso podría decir que todos los delitos contra la administración pública son delitos de abuso de autoridad en concreto, de manera genérica, pero como tienen en específico delitos en concreto, infraccionan ciertos deberes que tiene el funcionario, pero todos son de manera genérica un supuesto de abuso de autoridad siempre. Vamos con la número 4. Entonces yo considero acá que la respuesta es la de infracción del deber. Acá dice, 4. Pasamos de administración pública a lo que es el delito de feminicidio. Ojalá que se haya podido leer un poquito la lectura que mandé también, aparte de estas diapositivas. No es una circunstancia agravante específica del delito de feminicidio. No es, ojo, no es. ¿Qué es lo que nos dice el delito de feminicidio? ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué es lo que nos dice? El delito de feminicidio nos dice que pues tienes que matar a una mujer por su condición de tal, directamente. Parece que está en el artículo 108b, si mal no recuerdo. No es una circunstancia agravante, ojo, no es, dice, ¿ah? No es circunstancia agravante. Edad de la mujer. Edad de la mujer posiblemente dice una circunstancia agravante, porque no es el mismo nivel de reprochabilidad que mates a una persona que recién va a comenzar a vivir su vida que mates a una mujer que ya está en el final de su vida, ¿no? El nivel de reprochabilidad es diferente. Relación conyugal o de convivencia. Acá dice, no es una circunstancia agravante específica del delito de feminicidio. Dice que no es una circunstancia agravante. Relación conyugal o de convivencia. Podría ser, podría ser. No es una circunstancia agravante la violación sexual previa. Dice que no es una circunstancia agravante, ¿no? Y la presencia de los hijos. Yo creo que la violación sexual previa sí es una circunstancia agravante, creo yo. La presencia de los hijos también es una situación agravante, porque si tú matas a alguien, dejas a una persona en estado de vulnerabilidad, dejas a unos niños que por el bien, ¿cómo se llama? Por lo que vendría a ser el tema del derecho de los niños a los adolescentes. Entonces, la presencia de los hijos para mí sí es una circunstancia agravante. La relación sexual previa también, lógicamente. La relación conyugal o de convivencia posiblemente también sea una circunstancia agravante. Pero la edad de la mujer, como sostuve, también, porque no es lo mismo eliminar a una persona joven que una persona, pues, aunque la vida no se deprecia por los años. Entonces, yo me decantaría que acá la respuesta es la número 4, la edad de la mujer. Ojo, me puedo equivocar también, ¿ah? Entonces, depende de cómo se plantee, pero yo establecería que la edad de la mujer no sería una circunstancia agravante porque tomando en cuenta las demás, sí podría ser agravante que hayan tenido una relación conyugal de convivencia previa. Sí podría ser. Violación sexual, lógico, también es algo reprochable, execrable. La presencia de los hijos, lógico, también. Tú matas a una mujer y dejas hijos en la nada. Entonces, sí es agravante para mí. Continuemos, estimados amigos. Ya estamos por acabar y ahí full round de preguntas. No es una circunstancia. Ah, ya, este ya lo hemos visto, ya es la 4. 5. ¿En qué contextos puede producirse un feminicidio? ¿En qué contextos? Ya. Violencia familiar, lógico. Violencia familiar, pues tú matas a una mujer por su condición de tal. Condición de tal va de la mano a estereotipos sociales. Entonces sí puede ser ahí, lógico. Hay preguntas que se pueden realizar incluso por descarte, pero obviamente hay que analizar el tipo penal. ¿En qué contexto se puede producir un feminicidio? Violencia familiar, ahí sí se puede producir. Ustedes pregúntense nomás, ¿en qué contexto se puede producir un feminicidio? Violencia familiar, lógico, pues de tantas discusiones puede terminar muriendo una mujer. Entonces, lógico, ahí puede producirse. En un contexto de coacción, hostigamiento y acoso sexual, claro que sí también puede producirse. En la coacción y en el hostigamiento puede producirse también un feminicidio. Recuerden que el que hostiga o el que coacciona es una persona que está determinada o cree que la mujer le pertenece. El fundamento de este tipo de delito de feminicidio y todo lo que sea de violencia contra la mujer es el tema de la simetría de género o la creencia de simetría de género vinculada a pues, una actitud machista, pues de los hombres que hasta hoy por hoy persiste, ¿no? Entonces, hay aún lugares donde existe coacción, hostigamiento y acoso sexual, claro que sí. Entonces, en este contexto, sí puede darse un feminicidio totalmente. Prevalimiento de la víctima, también, por supuesto que sí.
Todas son correctas. Yo creo que todas son correctas. Posiblemente. Puedo equivocarme, pero aparentemente todas son correctas. Vamos con la número 6. Respecto de los delitos cometidos por los funcionarios y servidores públicos, es correcto que, ojo, es correcto que el autor puede ser cualquier persona. Ya, eso es incorrecto. Eso es totalmente incorrecto. Cuando se trata de funcionario y servidor público, cualquier persona no es funcionario y servidor público. Entonces no puede ser el autor cualquier persona. Es imposible. De saque, no, imposible. El autor es quien ejerce el dominio de la situación fáctica vinculada a la comisión del delito. Ya, esa podría ser. El autor es quien ejerce el dominio de la situación fáctica vinculada a la comisión del delito. Puede ser. C. Es correcto que se restringe el círculo de autores, pero se acepta la participación del extraneus. Ya, eso también puede ser. Tanto el extraneus como el intraneus deben ser garantes del deber infringido. Ya, esa no puede ser. No puede ser imposible, porque el extraneus no puede ser garante de un deber que no tiene. Pues el extraneus es una persona natural de afuera. ¿Qué deber tiene él? Ninguno. Entonces eso no puede ser. Ya. Ni la A puede ser, ni la C puede ser. Está entre la B y la C. Ni la A ni la D, perdón. Está entre la B y la C. Pero entre las dos, la más creíble es la C. Se restringe el círculo de autores, pero se acepta la participación del extraneus. Claro, pues el círculo de autores solamente puede ser de ser funcionario o servidor público. Y el artículo 425 del Código Penal establece que quiénes son funcionarios y quiénes son servidores públicos. Funcionario es el que tiene poder de decisión. El funcionario decide. Un fiscal es funcionario. El fiscal decide a través de una disposición de libertad de una persona. El juez también. El servidor, el asistente de función fiscal, no decide. Es un subordinado del Estado. Entonces, acá, muy probablemente la respuesta sea la C. Se restringe el círculo de autores, lógico, porque autor solamente puede ser quien tiene el deber de infracción del cargo, puede infraccionar el cargo, pero se acepta la participación del extraneus. Claro, pues el extraneus es el cómplice primario. No puede haber otro autor, no puede haber coautores. Entonces tendría que haber un cómplice primario que es el extraneus. Entonces la respuesta es la número C totalmente. No creo que en esta haya algún error. Posiblemente es así 100% asegurada. Bajo la 7. No es una consecuencia jurídica penal pasible de ser impuesta en un delito de corrupción de funcionarios. No es, dice, ¿ah? No es una consecuencia jurídica penal pasible de ser impuesta en un delito de corrupción de funcionarios. No es una consecuencia. Ya. ¿Inhabilitación es consecuencia de un delito de corrupción de funcionarios? Totalmente. Ese de saque, esa no es. Privativa de libertad suspendida, depende, porque pueden haber delitos de corrupción de funcionarios en los que efectivamente pues, se pueda suspender la pena. Sí, sí hay casos, sí hay casos. Entonces, esa también podría ser. Multa, siempre se impone multa y todas son correctas. Para mí todas son correctas. Todas son correctas porque, ¿qué es lo que nos dice? No es una consecuencia jurídica penal. La inhabilitación es una consecuencia, sí es. Privativa de libertad, sí puede ser también una consecuencia. Depende también de la persona y del caso en concreto. Sí puede ser. Hay sentencias de corrupción de funcionarios que han sido suspendidas. Sí puede ser. Multa también puede ser, porque la propia norma, por principio de legalidad, lo establece y uno tiene que imponerla. No se puede imponer una sanción sin multa si el tipo penal lo establece. Entonces, el principio de legalidad. Legalidad procesal penal. Entonces, sí puede ser. ¿Todas son correctas? Para mí, todas son correctas. Los delitos sujetos al ejercicio privado de la acción son delitos de lesiones culposas leves. Ejercicio privado, ¿ah? Hablamos de querellas, solamente querellas, ¿ah? Ejercicio privado de la acción penal son. Mira, qué interesante, está interesante este balotario. Porque, para serles sinceros, estas preguntas recién ahorita las estoy viendo. A ver, los delitos sujetos de ejercicio privado de acción penal son delitos de lesiones culposas leves, ya, delitos contra el honor, ya, y los delitos de violación de la intimidad. Ya, puede ser, puede ser, puede ser. Ya, la B, delitos contra el honor, delito de violación sexual, ya, la B no es. Delitos de violación sexual contra mayor de edad no puede ser ejercicio privado de la acción. Esa es persecución pública. ¿Cuándo han visto una querella por violación sexual con mayor de edad? Pues no hay, pues al contrario, las quienes se encargan de ver eso son las fiscalías especializadas en violencia contra la mujer y grupo familiar. Entonces, esa no es. Vamos con la C. Delitos de violación de la intimidad, delitos de lesiones leves, delitos contra la libertad de expresión. Ya, esa tampoco no es. La libertad de expresión no es ejercicio privado de la acción penal. No es. Libertad de expresión es persecución pública, es un bien jurídico, por eso es que lo importante es hacer un repaso en parte general. Hay bienes jurídicos de naturaleza
pública, que no son directamente el titular puede disponer, como es el patrimonio, ¿no? La libertad de expresión es naturaleza pública. Y la D, delitos de lesiones culposas, ya puede ser. Delitos contra el honor, ya también puede ser. Delitos de ofensa contra el pudor, ya esa no puede ser. El delito de ofensa contra el pudor no es de persecución pública. Los casos de ofensas contra el pudor público son de persecución privada. Entonces eso nos delimita por descarte a que la correcta es la número A, estimados amigos. La correcta es la número A. Acá es 100%, 99% de que la respuesta es el número A. No pueden ser las otras. Vamos con la 9. Nuestro ordenamiento penal reprime al funcionario o servidor público que abusando de su cargo, ojo, abusando de su cargo, incrementa su patrimonio respecto de sus ingresos económicos legítimos. Ya se parece que es enriquecimiento ilícito. En relación a ello, un problema que presenta la estructura formal y material del delito de enriquecimiento ilícito es el monto económico que aquel representa. Allá, un problema que presenta la estructura formal y material del delito de enriquecimiento ilícito es el monto económico que aquel representa. Dice que el monto económico que representa es un problema formal y material de enriquecimiento ilícito. Señale la alternativa correcta. Vamos a leer punto por punto. A. El delito se consuma cuando el monto de usted supera las dos unidades impositivas tributarias. En interpretación sistemática con el artículo 444 del Código Penal que reprime faltas contra el patrimonio. No sé qué tiene que ver, no sé qué tiene que ver este delito con el artículo 444 del Código Penal. No tiene nada que ver, esa no es. B. ¿Qué tiene que ver faltas con delitos? Es algo absurdo. O sea, a veces por descarte uno se da cuenta. B. Este delito se consuma cuando el monto es mayor a una remuneración mínima vital en interpretación sistemática con el artículo 444 del Código Penal que sanciona las faltas contra el patrimonio. Es que no tiene una relación lógica. O sea, acá estamos hablando de un delito y el delito no tendría por qué tener una relación con una falta. Son concepciones de naturaleza jurídicas diferentes. No tiene nada que ver eso. Para mí no es tampoco. C. El delito se consuma con independencia del monto económico. Es decir, no cabe exigir una cantidad dineraria específica, pero sí debe significar una valoración razonable de la magnitud económica. Ya, esta puede ser, esta puede ser. Lo que pasa es que la, el enriquecimiento ilícito no establece primero no tiene nada que ver con las faltas. Es imposible. Esa pregunta está fácil. No tiene nada que ver con las faltas. Son naturalezas distintas. La falta es una infracción a la ley penal y el delito, pues, es diferente. No es una vulneración o puesta en peligro un bien jurídico protegido penalmente. Entonces no tiene nada que ver. Lo que diga faltas no es. Posiblemente sea la C. Vamos con la D. Nuestro ordenamiento penal, siguiendo la legislación comparada, artículo 208 del Código Penal argentino, bueno, ¿qué dirá el 208 del Código Penal argentino? Asume que es indiferente que el monto signifique un valor razonable por su dimensión económica. Ya, entre las dos, ya puede ser que el Código Penal argentino sea cierto, pero como la mayoría que va a dar el profe lo va a desconocer, porque lo que se pregunta son temas de legislación nacional, muy posiblemente sea la C, pero vamos a ver si hay D. A ver, si hay pregunta D. A ver. No hay. Entonces, muy posiblemente la respuesta sea la número C, porque no se pide un monto económico en concreto para que exista esto. O sea, no está tan complicada, pero por descarte no tiene nada que ver una falta con un delito. Eso es algo totalmente irrisorio. Vamos con la 10. El sujeto activo en la comisión del delito de feminicidio, regulado en el artículo 108b, ahí está, no estaba errado, 108b dice, del Código Penal es cualquier persona, puede ser. B, cualquier persona en quien se acredite un ánimo misógino. Ah, eso está interesante, ¿ah? Un ánimo misógino. Un ánimo misógino. Pero no necesariamente tiene que existir un ánimo misógino para que la persona haya decidido eliminar a una mujer. Puede haber existido otro ánimo. Entonces, esta puede tener otras aristas que no las mencionan acá. Entonces, está en duda. Vamos con la C. Mira, estoy resolviendo esto ahorita recién, ¿ah? No tengo, no he revisado las preguntas en concreto, para serles sinceros. C. Cualquier persona que se considere del género masculino. Ya esa puede ser. Cualquier persona adulta de sexo masculino. Ya, normalmente cuando hablamos de feminicidio, no he visto ningún caso de feminicidio que sea una mujer la que haya matado. O sea, no hay, no he visto ninguno. Aunque la norma te dice el que, pues no.
El que. Y el que es un sujeto activo, pero la norma no dice la que. O sea, no dice la que, dice el. El que puede entenderse a veces como hombre y mujer, ¿no? Pero atendiendo a que la naturaleza del artículo 108b va de la mano va al hecho de que pues existe respecto de la mujer una condición de vulnerabilidad referida a asimetría de género, y si existe asimetría de género no puede ser del mismo género, no pueden ser otra mujer, pues, ¿no? El fundamento de la existencia del 108b es para proteger a la mujer de una asimetría de género de nosotros los varones. Entonces, debemos entender por lógica que quien debería de ser el sujeto activo. Primero, como les digo, nunca he visto un caso de que sea una mujer la que haya cometido el delito. Y segundo, por lógica, la naturaleza de la ley 30.364, que es la que regula la violencia contra las mujeres y grupo familiar, que va de la mano con este 108b, que va de la mano con el 122b, que va de la mano con la medida de protección, la naturaleza está pensada que la gente sea una persona varón. Entonces, posiblemente la respuesta sea la número C. Cualquier persona, perdón, cualquier persona, perdón, la número D, cualquier persona adulta o de sexo masculino. No pondría que sea una persona que se considere de género masculino, la verdad, había algo de dudas ahí. Entonces, para ser certeros y lógicos, porque pueden haber preguntas que lo confundan también, para mí la respuesta es la número D. La norma está pensada para que sea un hombre, varón. Y quien se considere, pues, la norma no está pensada para quien se considere, sino para que realmente lo es. Entonces, posiblemente sea la número D. 11. Para realizar el dolo en el delito de feminicidio, resulta necesario, ojo, ojo, para acreditar el dolo, dice, el dolo en el delito de feminicidio, obviamente es un delito doloso, no existe feminicidio por culpa, es imposible, ya eso lo hemos repasado hace unos minutos en el reforzamiento. Resulta necesario acreditar una pericia psicológica del agresor. Ya, eso no tiene nada que ver, nada que ver, nada que ver. ¿Por qué? Porque tú puedes matar a alguien de un momento a otro. No necesitas estar no necesitas tener un problema de, concreto de algún problema mental para matar a alguien, ¿no? Que sí es un indicador, sí, es un indicador, sí, pero incluso esa pericia psicológica es un indicador de que esa persona hasta podría ser inimputable, ¿ya? Entonces, no se necesita una pericia psicológica para acreditar el dolo, pero te da un indicador, ¿no? Pero el indicador a veces que te da tira más para el lado de la defensa, porque si en la pericia psicológica parece que esta persona tiene un problema serio, pues podría reducírsele la pena, ¿no? Entonces, al contrario, más que acreditar el delito de feminicidio, lo termina desacreditando, en la práctica se ve así. B, analizar los antecedentes policiales, judiciales y penales. No tiene nada que ver eso tampoco. Te puede dar una perspectiva, pero no lo acredita. Te puede dar una perspectiva de ser una persona conflictiva, violenta, que tiene problemas y demás, ¿no? Pero no lo acredita al concreto. Acreditar los indicios objetivos del hecho criminal. Este está un poquito genérica. Y B, acreditar la ferocidad de la muerte. Ya, la D no suena descabellada. La D no suena descabellada. Porque cuando tú acreditas la ferocidad de la muerte, significa pues que en efecto ha habido un doble en concreto de matar. Por algo ha existido tanta ferocidad. Tú has buscado algo, pues, ¿no? Para mí está entre la C y la D. Pero como la ferocidad incumbe también algunos otros apartados, me voy a decantar por la C. Analizar los indicios objetivos del hecho criminal. Estimados amigos, en un proceso penal, para que tú pruebes el dolo, no lo pruebas porque nadie está en la mente de nadie. El dolo se va creando dentro de la investigación preparatoria sobre la base de los elementos objetivos que tú tengas que permitan determinar que en efecto esta persona ha querido actuar de esa manera. Pero para que tú te hagas una idea de la existencia de dolo, necesitas ¿qué cosa? Documentos, papeles, pericias, declaraciones y demás. Solo eso nos permite establecer el dolo porque no tenemos una máquina de neurociencia que nos permita establecer qué es lo que qué es lo que pensó una persona al tiempo y qué no. Entonces, posiblemente sea la número C. Vamos avanzando, me parece que son 15. Ya, a ver. Dice, no es una circunstancia agravante específica del delito de feminicidio. Esto creo que ya lo vimos. A ver, 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 a ver. Ah, no, ya. No es una circunstancia agravante específica del delito de feminicidio. No es, dice, allá, no es una circunstancia agravante específica del delito de feminicidio. Esta es la misma pregunta que estaba en el otro lado. Respecto a la declaración de la víctima de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, o sea, hablamos del 108b, hablamos del 122b, asimetría de género y demás. Dice, no es correcto respecto de la declaración de la víctima de violencia contra las mujeres, o sea, no es correcto respecto de la víctima en este tipo de casos. A ver, ¿qué no es correcto? Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. No es correcto, dice ya.
Cuando la víctima sea niña, niño, adolescente o mujer, su declaración debe practicarse bajo la técnica de entrevista única. Ya, pero depende de qué violencia sea acá. Porque existe violencia económica, existe violencia, la violencia doméstica, existe violencia sexual, existe violencia física. Y si es violencia física, no la vas a someter a cámara Gesell. Entonces uno también tiene que tener criterio en las preguntas. No la vas a someter a cámara Gesell. Entonces posiblemente posiblemente no sea porque está muy dudosa. Está muy dudosa. B. Se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro. No es correcto. Se llevará a cabo en un ambiente privado, cómodo y seguro. No es correcto, dice. Ya, pero esta sí es correcta. Esta sí es correcta. Pero falta el enunciado principal. No se llevará a cabo qué cosa. No dice. Bueno. La declaración de la víctima constituye prueba preconstituida. Preconstituida. Ya, esta no es correcta. Porque la declaración de la víctima, cuando se trata de violencia contra las mujeres y grupo familiar, tipo en un delito sexual, la declaración de la víctima se trata como una prueba anticipada, no como una prueba preconstituida, porque la víctima ya no vuelve a declarar en juicio. Por eso es prueba anticipada, pues. Anticipadamente declara. Entonces, posiblemente la que no sea correcta es la C. Y la D, el juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima en los casos que requiera aclarar, complementar. El juez solo puede practicar una diligencia de declaración ampliatoria de la víctima en los casos que requiera aclarar, complementar o precisar algún punto sobre su declaración. Bueno, quien debería de practicar una diligencia de declaración ampliatoria es el fiscal, no el juez, de manera concreta. Entonces, posiblemente la que no es correcta es la número C. Para mí la número C no es la correcta. La declaración de la víctima de prueba constituida no, no puede ser, pues no, no imposible. Prueba anticipada. Lógico. Entonces, probablemente la respuesta sea la C. Vamos con la 14. Ya nos falta poquito, creo que estas son las dos últimas ya y damos paso a las preguntas. Respecto al artículo 122b del Código Penal, que regula el delito de agresiones contra las mujeres o integrantes del grupo familiar, es correcto afirmar que, dice, es correcto afirmar que es posible aplicar acuerdos reparatorios. Ya. Se reprocha penalmente una expresión de violencia de género. Ya. Es posible aplicar el principio de oportunidad. Ya. Es correcto afirmar que dice. Es correcto. Requiere para su configuración de una lesión entre 10 a 120 días de asistencia o descanso, según prescripción facultativa. Ya, la D no es. Se trata de cada caso en específico. La A tampoco es, ni la C tampoco es. No he visto acuerdos reparatorios ni principios de oportunidad en este delito en concreto. ¿Por qué? Porque vayamos a la naturaleza. O sea, también al momento de de responder las preguntas hay que también tener una lógica. O sea, se supone que el delito de violencia contra la mujer y grupo familiar, la mujer está siendo pegada, maltratada en su casa. ¿Qué sentido tiene hacer un acuerdo reparatorio para que la mujer regrese a su casa y siga siendo maltratada por un hombre? ¿Qué sentido tiene en ese entonces las medidas de protección si lo que buscan es proteger a la víctima? Entonces, por lógica, por descarte, no podría ser acuerdo reparatorio ni principio de oportunidad. Más aún si el 122b, no se pueden imponer penas suspendidas. La pena tiene que ser efectiva. Y muchos magistrados, para no imponer pena efectiva, lo que hacen es convierten la pena. Entonces, posiblemente la respuesta correcta sea la B, porque también va de la mano con la naturaleza de este delito. Reprocha penalmente una expresión de violencia de género. Yo no tengo ninguna duda de que eso es así. Y vamos con la 15. En los procesos recursales de apelación o casación, este es procesal penal ya. En los procesos recursales de apelación o casación, ¿cuál es el plazo para la interposición de recurso de recusación? Ah, esto está bacán. Esto ya no tiene que ver con dogmática, pero vamos a responder igual. En los procesos recursales de apelación o casación, o sea, ergo, estamos en una segunda instancia, estamos en una instancia diferente, como es la Corte Suprema, o como es la apelación, que es la segunda instancia, o sea, no estamos en una instancia normal. ¿Cuál es el plazo de la interposición de recurso de recusación? El recurso de recusación, cuando se trata de primera instancia, estimados amigos, se tiene que interponer, me parece que dentro del primer día. Primer día. Pero lo que no me queda duda, lo que no me queda duda es que cuando se trata de
el plazo de interposición de la recusación en apelación o casación. No he interpuesto ninguno, pero por norma, aparentemente sería dentro del tercer día hábil del ingreso del proceso a la instancia. Tercer día hábil, estimados amigos. Bien, entonces, estas son 15 preguntas que justamente me trasladó nuestros amigos de ABUC 360. También me trasladaron unas en derecho procesal penal, pero he querido centrarme más en lo que es penal porque es lo que hemos hablado, ¿no? ¿Qué sentido tiene que resuelva preguntas de procesal penal si no se condice con el tema en concreto de la dogmática que hemos tocado, o sobre todo el repaso, reforzamiento que hemos tocado, estimados amigos? Así que creo que las respuestas que hemos obtenido ahorita son las correctas. Igualito, yo tengo que mencionarles que lo que más importa en el examen para poder acceder al curso del Profano, lo que más importa en el examen es primero que nos preparemos, primero que estudiemos. O sea, si uno no se prepara a conciencia, no la vas a hacer, es la verdad, no la vas a hacer. Entonces uno tiene que prepararse a conciencia. Bien hacen ustedes con poder estar acá con los amigos de ABO 360 que han tenido pues la diferencia de convocarme también. Espero haber sido práctico, ¿no? Porque este es un tema que necesita práctica, con ejemplos concretos, lo que hemos mencionado, nada de teoría, eso no nos sirve en ese tipo de cosas, pura práctica, pura práctica. Espero haber sido productivo en esto, pero sin embargo, yo recomiendo, pues, para poder aprobar satisfactoriamente ese examen, pues uno tiene que estudiar a conciencia y si es posible, aparte del balotario que viene desarrollando EPUC, pues uno tiene que también. Aparte del material que nos proporcionan nuestros amigos, uno también tiene que ir estudiando constantemente el tema, a veces hasta por su propia cuenta. Es absolutamente importante, pero no es un examen que no sea imposible de pasar. Así que amigos, yo espero haber sido absolutamente productivo, espero haber podido reforzar puntos aristas de la dogmática, porque sostengo, para poder responder estas preguntas, pues hay que conocer bien la teoría del delito, ¿no? Y recién salvarse la teoría del delito, toda la información va fluyendo, así como hemos hecho ahorita. Así que espero haber sido absolutamente productivo y las preguntas que hayan, esta es la oportunidad para poder resolverlas en cuanto pueda hacerse. Así que muchísimas gracias por eso y quedo a su absoluta disposición para cualquier tipo de pregunta que exista. Ya lo escucharon, estimados colegas. Podemos pasar a la fase de preguntas. Si es que tienen alguna pregunta en la caja de comentarios, la pueden dejar. Asimismo, estimado doctor, comentar de que de Facebook tenemos una pregunta. Nos preguntan los amantes del derecho sobre algún libro, texto que nos pueda recomendar para ahondar nuestros conocimientos en el tema de hoy. Ah, qué excelente pregunta. Yo creo que un libro que podría recomendar primero de manera concreta para ampliar más estos puntos. Hay que leer el libro, sé que es clásico, pero el libro de Roxin de imputación objetiva, pero la moderna, la versión moderna, importantísimo, importantísimo. También recomiendo leer El pensamiento de Gunther Jacobs. Yo podría, justo ahorita, discúlpeme, justo ahorita me llega un mensaje de un colega, acá el doctor Renato Pérez, bueno, para saludarte, estimado Ramón, espero te encuentres cuando trabajamos juntos en la Fiscalía de la Nación. Yo trabajé con este doctor que me saluda en la Fiscalía de la Nación, en el área de denuncias constitucionales de la Alta Esfera del Ministerio Público. Un gran amigo, un gran fiscal, un gran saludo para él. Eh, y bueno, volviendo con lo otro, recomiendo mucho El pensamiento de Gunther Jacobs y recomiendo mucho también el libro de Imputación Objetiva del profesor Roxin. Eso en cuanto a internacional. En cuanto a lo que es nacional, en cuanto a lo que es nacional, recomiendo mucho también Percy García Cabero, sí o sí, fundamental, fundamental, fundamental. Y también el manual del maestro Felipe Villavicencio. No son temas ya conocidos, pero que no, que de ninguna forma pues se pueden dejar de leer. Entonces yo recomendaría esos libros. Ya lo escucharon, estimados colegas. Tal vez haya alguna pregunta adicional. Tenemos un comentario. Buenas noches, doctor. La heteropuesta en peligro forma parte de la imputación objetiva o disminución de la punibilidad. ¿Y cómo debe entenderse el dolo eventual en el lavado de activos, en donde dice que el dinero indebido el agente debe presumirlo? Muchas gracias. Qué buena pregunta. Pero vamos a leerla. Doctor, buenas noches. La heteropuesta en peligro forma
parte de la imputación objetiva o disminución de la punibilidad, la heteropuesta en peligro. Y cómo debe entenderse el dolo eventual en el lavado de activos, en donde dice que el dinero indebido el agente debe presumirlo, pues, ¿no? O sea, debe presumirlo, pues, en teoría, pues debe presumir, pero no considero especialmente yo pues que existe una figura del dolo eventual, ¿no? No he visto un dolo eventual en un supuesto de lavado de activos, no se suele aplicar mucho eso, pero se entiende, pues se supone pues que dependiendo de las circunstancias de cada caso en concreto, tendría pues que presumirse que el dinero pues es maculado, ¿no? Es indebido, ¿no? Viene de alguna fuente ilícita, ¿no? Pero vincularlo a un dolo eventual, o sea, porque el dolo eventual lo que trata de ver o lo que busca ver es aparentemente la representación, ¿no? De que no, o sea, la representación de que puede pasar, pero no me interesa mucho básicamente poder tomar en cuenta que eso sea así, ¿no? Entonces, si me preguntan cómo debe entenderse el dolo eventual del lavado de activos, dependerá de cada caso en concreto, porque si en efecto, pues es evidente, entonces pues ya no podría pues existir una figura del doble eventual, ¿no? Dependerá de cada caso directamente en concreto, creo yo. Y cuando nos menciona, la heteropuesta en peligro forma parte de la imputación objetiva, la heteropuesta en peligro, posiblemente sea la puesta en peligro, ¿no? La heteropuesta en peligro forma parte de la imputación objetivo y disminución de la punibilidad. No, lo que es referido a puesta en peligro, lo que es referido a puesta en peligro en concreto, está directamente relacionado pues a lo que es imputación objetiva, totalmente, imputación objetiva. Lo que es disminución de punibilidad está referido a las consecuencias del resultado del delito, pero lo que vendría a ser imputación objetiva o puesta en peligro, heteropuesta en peligro, forma parte lógicamente de la imputación objetiva, pero de alguna anulación de la imputación del resultado en concreto, así como es puesta en peligro de la víctima y demás, siempre forma parte de eso, de la atribución del comportamiento objetivo a la persona. Entonces, yo creo que por ahí va el tema. Si hubiera alguna otra pregunta, este es el momento. Por el momento, ninguna pregunta adicional, doctor. Tenemos un comentario, el bien disponible y su relación con el aborto. A ver, ¿qué dice? El bien disponible. Ah, ya, ok, ok. Entiendo que hace mención al bien que es de libre disposición y en relación con el aborto. Qué pregunta tan excelente, ya. La vida es un bien jurídico que es absolutamente innegociable. No se puede negociar. O sea, no puede haber un libre consentimiento del aborto. El Código Penal, como sostuve precedentemente, sanciona lo que es el homicidio piadoso, por ejemplo. Ah, si alguien te diga, por favor, mátame, que no soporto los dolores, tú no lo puedes hacer. No existe un supuesto de libre disposición de la vida, ni tampoco de los actos. Listo, estimados colegas, en tal sentido, habiendo concluida toda la fase de preguntas, también la fase práctica que hemos avanzado el día de hoy y también la fase teórica, damos por concluida la sesión académica para el día de hoy. Agradecemos de antemano al ponente invitado el día de hoy, quien nos ha acompañado. Estimados colegas, el día de hoy nos acompaña el doctor Ramón Mariluz Piñatelli, un abogado con una excelente trayectoria que nos ha repasado respecto a estas balotas penales. Muchas gracias, estimado doctor Raúl, por haber compartido vuestros conocimientos el día de hoy aquí a la comunidad jurídica, deseándole el mejor de los éxitos de parte de nuestra institución, EIBUC 360,
y del Ilustre Colegio de Abogados de Tacna en convenio. Hasta una próxima oportunidad. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Espero haber sido práctico. Muchas gracias a Book 360 y al colegio. Listo. Estimados colegas, nos estamos reencontrando. La sesión de hoy, como ustedes saben, se está adelantando la que sería para mañana. Por tanto, nos estamos reencontrando el día miércoles, una sesión especial. Y bueno, entonces allí nos vemos. Buenas noches con todos.